Lunes 16 de septiembre. Aula de Defensa contra las Artes Oscuras. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Tierras Altas de Escocia. James sonrió para sí mismo al entrar al aula el lunes por la mañana. Vio que los alumnos de primer año de Gryffindor y Slytherin ya estaban allí, charlando animadamente. Muy bien, todos, tranquilos. Se rió entre dientes al cruzar la puerta. Todos guardaron silencio al instante y volvieron corriendo a sus asientos mientras él los guiaba entre los estudiantes, con Tonks siguiéndolo. Los curiosos los observaban mientras caminaba hacia el frente del aula. Bien, ella es Tonks, explicó James en voz alta al llegar a su escritorio, quitándose el abrigo con un encogimiento de hombros y tirándolo sobre él con indiferencia, dejándose por ahora con unos cómodos vaqueros y una camisa. También conocida como la que no debe ser nombrada. Añadió con una sonrisa burlona, provocando la exclamación de asombro de la mitad de los estudiantes, la risa de la otra mitad y un sonido ahogado de sorpresa de la metamorfosis en cuestión, que ignoró felizmente. Estará cubriendo clases aquí y allá, ayudándome. La profesora McGonagall me la dejó como aprendiz, pero básicamente es una profesora en prácticas, ¿vale? Preguntó, mirando a la clase antes de sonreírle a Tonks para demostrarle que bromeaba. Es lo suficientemente buena como para entrar en los aurores a su edad. Piénsalo un segundo antes de decir ninguna estupidez. Añadió, al ver algunas miradas dubitativas en el brillante pelo rosa de Tonks y su inusual estilo al vestir. Watcher, sonrió Tonks, saludando a la clase con descaro. Su oficina está al lado de la mía, así que si necesitas algo y no abro, intenta ahí, ¿de acuerdo? En fin, ya terminé las presentaciones. James aplaudió con fuerza. El conjuro de retroceso. Dijo en voz alta, sacando su varita del bolsillo y escribiendo en el aire, haciendo que Flipendo quedara colgado en letras de fuego para que todos lo leyeran. Normalmente un conjuro de duelo, empuja a tu oponente hacia atrás unos 60 centímetros, dependiendo de la fuerza con la que lo lances. Si le das suficiente fuerza, puedes derribarlo por completo. Explicó, mirando a su alrededor para asegurarse de que todos prestaran atención. Mientras observaba la clase, no pudo evitar sonreír al posar la vista en la primera fila, donde vio a Neville y Hermione sentados allí, compartiendo pupitre felizmente con Daphne y su amiga morena de Slytherin. También fue bastante divertido ver a Draco Malfoy sin sus sujetalibros habituales. Ahora compartía pupitre con Pansy Parkinson, sin que ninguno de los dos pareciera querer estar en clase. Es un conjuro bastante simple, pero si eres rápido con él, puedes derribar a un oponente, lo que te da unos segundos extra para lanzar algo más, como un atado o un aturdidor, derribándolo por completo, explicó James con una sonrisa. Tenemos a algunas personas aquí familiarizadas con él, así que ¿quién puede decirme qué se siente? No le sorprendió en absoluto ver que las manos de Hermione y Daphne se levantaron primero, y Neville levantó la suya unos segundos después, dejando al amigo de Daphne para que les diera a los tres una mirada interrogativa. ¿Daphne? James sonrió, apuntándola con su varita. Como si me empujaran muy fuerte en el estómago, explicó Daphne con firmeza. ¿Hermione? Preguntó James, moviendo su varita hacia la siguiente persona en la mesa. Sentí como si algo pesado me golpeara, dijo Hermione, intentando expresar con palabras la extraña sensación. ¿Neville? Preguntó James de nuevo, apuntando con su varita a la última persona que tenía la mano levantada. Como si te hubieran dado una patada en el pecho, explicó Neville con una mueca de dolor. 3 descripciones, todas prácticamente iguales en realidad, explicó James, agradeciendo con la cabeza a los 3 amigos mientras se alejaba de su escritorio. Tonks se protegerá de mi hechizo, para que se hagan una idea de qué esperar. Genial, viene un muñeco de prueba de choque, murmuró Tonks, provocando la risa de algunos de la clase mientras preparaba su varita. ¿Listo? Preguntó James con una sonrisa, esperando a que Tonks asintiera antes de lanzar el hechizo, haciéndolo en voz alta por primera vez en mucho tiempo. Flipendo. El fuerte estallido que hizo eco de su lanzamiento tomó a la mayor parte de la clase por sorpresa, aunque todos vieron el hechizo amarillo salir de su varita y chocar contra el escudo de Tonks, su mueca mientras se tambaleaba un poco hacia atrás llamó la atención de todos antes de que James continuara. Como oyeron, no es el hechizo más sigiloso que existe, lo que lo hace bastante inútil para un ataque sorpresa a menos que sean especialmente rápidos con él, explicó James. Pero como Tonks ya no quiere ser nuestro muñeco de pruebas de choque, tendremos que ponerlos a practicar con otra cosa, dijo, provocando algunas risas entre los estudiantes nacidos de muggles de la clase mientras tomaba un libro de su escritorio y lo tiraba a un rincón de la sala antes de transformarlo en un muñeco de duelo estándar con ruedas.
Dirigiéndose al maniquí, lo revisó para asegurarse de que estaba como quería, antes de apartarlo unos metros de la pared e indicarle a Tonks. ¿Probarlo? Preguntó, alejándose del maniquí mientras Tonks preparaba su varita y lanzaba un fuerte golpe hacia él. El estallido provocó que la clase volviera a sobresaltarse antes de que una luz azul saliera disparada de su varita y se estrellara contra el maniquí, haciéndolo patinar sobre sus ruedas contra la pared. Muy bien, James hizo una pausa al notar que la mano de Hermione estaba levantada. ¿Hermione? Preguntó con curiosidad. Profesor, ¿por qué su hechizo era amarillo, pero el de la profesora Tonks era azul? Preguntó Hermione con curiosidad. Era el mismo hechizo, ¿no deberían haber sido del mismo color? Ya lo creo, asintió James pensativo. El color del hechizo cambia según el poder y la intención. Lo notarás en muchos hechizos. No es algo que te preocupe realmente hasta tercer año, cuando te familiarices con la intención de lanzar hechizos y cómo cambiar el efecto de ciertos hechizos sobre la marcha. Explicó, al ver la mirada curiosa en el rostro de Hermione, que exigía respuestas. Como con un encantamiento amortiguador, tienes que decidir qué tan grande quieres el área, qué tan suave. Cosas así se ven afectadas por tu intención al lanzarlos. 5 puntos por notar la diferencia, añadió con una sonrisa. Por ahora, solo quiero centrarme en que lancen los hechizos. Podemos trabajar en la intención y la conjura variable una vez que dominen lo básico. Tonks, ¿quieres enseñarles los movimientos de la varita? Preguntó, disipando la escritura ardiente con un gesto de la mano al pasar. Se dirigió a su escritorio y se recostó en él mientras observaba a Tonks moverse al centro del aula, mostrando lenta y majestuosamente a la clase el movimiento de tic-tac y floritura del hechizo, guiándolos mientras lo practicaban en silencio en sus escritorios. Fue una vista divertida, ver el color del cabello de Tonks pasar de rosa a azul pálido mientras ayudaba a algunos estudiantes con los movimientos de su varita, agachándose junto a ellos y haciendo los movimientos con su propia varita junto a las de ellos hasta que lo lograron. Vio a algunos de los de primer año distraídos por el cabello de Tonks, susurrando entre ellos mientras obviamente intentaban averiguar por qué su cabello estaba cambiando de color de esa manera. Una vez que estuvo seguro de que había recorrido toda la clase, le sonrió alegremente mientras regresaba para reunirse con él junto al escritorio. Bien, ya saben cómo funciona. Formen una fila y disparen al muñeco, explicó con una carcajada, dando un paso al frente para situarse a unos metros del muñeco, donde quería que terminara la fila. No tuvo que esperar mucho para que toda la clase avanzara, aparentemente todos ellos ahora más familiarizados y cómodos con su estilo de enseñanza de lanzamiento práctico, y en poco tiempo hubo una bonita, si no ordenada, cola que regresaba de él con algunos Gryffindors al frente antes de que descendiera al caos y se apiñara a mitad de camino. Vamos, a ver qué tienes. James sonrió mientras Faidumbar se adelantaba y blandía su varita, lanzando un hechizo potente y perfecto mientras el hechizo azul salía disparado y se estrellaba contra el muñeco en cuestión. ¡Genial! Sonrió con orgullo, invocando al muñeco sin varita los pocos centímetros que había sido derribado. Volved a vuestros asientos cuando hayáis terminado, dijo con una sonrisa a Fai mientras ella volvía a su asiento con una sonrisa de orgullo. Siguiente. Y con esto comenzó la sesión práctica. Pasó 1 hora y media cuando la clase de Gryffindor y Slytherin salió del lugar, todos de muy buen humor después de la divertida clase y charlando entre ellos mientras se iban, todos ansiosos por leer sobre la maldición de cuerpo entero, lista para la lección del jueves. Eso es muy agotador, exhaló Tonks mientras el último de los estudiantes salía del salón, dejándola sola en el aula con James mientras él se reía de ella y se relajaba contra su escritorio. No son tan malos, se rió James, saltando para sentarse en su escritorio mientras Tonks tomaba asiento en uno de los escritorios de los estudiantes, se dejaba caer en él y se deslizó hacia abajo para relajarse un poco. Sí, claro, resopló Tonks, negando con la cabeza. Ahora siento lástima por mis profesores. Nunca me di cuenta de lo duro que era todo esto. Vamos, solo llevamos una clase, dijo James, sonriéndole con sorna. Los Gryffindors y Slytherins de quinto año llegarán en media hora. Doble clase antes de comer. ¡Genial!, murmuró Tonks secamente, poniendo los ojos en blanco hacia James. ¿Qué pasa con los 3 de adelante? ¿2 Gryffs y un Slytherin? Preguntó con curiosidad. Dominaron la forma casi a la perfección. Nunca había visto a Gryffs tan amigables con una serpiente. Hermione, Neville y Daphne, dijo James asintiendo. Ya han estado practicando esto. Todos son amigos de Harry, así que van un poco adelantados. Probablemente lo estarán todo el año hasta que empiece a enseñarles algo que aún no hayan visto en los libros.
Daphne es Slytherin, ¿verdad? Preguntó Tonks con curiosidad. Daphne Greendras, asintió James. Es complicado, admitió frunciendo el ceño. Es la hija de Julia. Creo que estoy saliendo con Julia y Amelia. ¿Crees que estás saliendo con alguien? Preguntó Tonks con una sonrisa burlona. ¿Cómo es eso? La verdad es que yo tampoco estoy seguro, le dijo James con una mueca. Algo sobre la continuidad de la línea y que Amelia quiera compartir un compromiso y. Lo que sea, admitió encogiéndose de hombros. Sé que ella salía con Amelia antes que yo, pero, todavía no hemos tenido una cita ni nada, así que, no tengo ni idea. Admitió, alborotándose el pelo, confundido. De alguna manera, he acabado en un trío y no tengo ni idea de qué pasa. No muchos magos se quejarían de eso. Entonces, ¿será de la familia si este compromiso sale bien? Preguntó Tonks con curiosidad, sonriendo con sorna al ver lo despistado que estaba el infame James Potter en cuanto al sexo femenino. Sí, más o menos. James asintió, preguntándose cómo se había metido en esta situación. Neville Longbottom, es mi ahijado. Bueno, es bastante fácil. ¿Y el tercero? Tonks asintió. Hermione, amiga de los demás, nacida de Muggles y probablemente la estudiante más lista de la clase, dijo James con una sonrisa. En serio, es más lista que un encantamiento penetrante. Ya habrá leído el libro de primer año, y probablemente ya haya atacado la biblioteca y haya pasado a segundo y tercer año para seguirles el ritmo a Harry y Susan a este paso. Explicó con una carcajada. Esperen preguntas frecuentes de ella sobre todo lo que existe, y probablemente sobre algunas cosas que no lo son. Bueno, entonces ponte al día con todo para no parecer una completa idiota. Tonks hizo una mueca, agradecida al menos por la advertencia. ¿Alguien más a quien valga la pena vigilar? Rubio, cara puntiaguda y pelo engominado, con esa actitud que le sale del culo. Haciendo pucheros al fondo del aula y burlándose de todos los demás. Ese es Draco Malfoy, explicó James. A mi primo bebé, Tonks puso los ojos en blanco ante eso. Bien, respondió James asintiendo. Ginger Gryffindor, al fondo a la izquierda, distraído, ni siquiera se molestó en sacar sus libros. Ron Weasley. Entendido, asintió Tonks. ¿Entonces no le quitas puntos por eso? No vale la pena, James negó con la cabeza encogiéndose de hombros. Leerá o no, de cualquier manera será su culpa si reprueba el curso este año. Cuando empiece a repartir tareas, mencionaré específicamente que no quiero que nadie se ayude, solo tareas individuales. Eso me dará una buena idea de lo mal que están las cosas en realidad. Buena suerte con eso, resopló Tonks, negando con la cabeza, divertida ante su plan. ¿Y ahora qué? Quédate aquí hasta que llegue la siguiente clase. Pídele un café a un elfo doméstico o algo si te aburres, asintió James. Quiero que los de quinto se pongan a trabajar en el Patronus hoy para que puedan arrasar en sus exámenes Timo, así que vamos a tener mucho 1 a 1. ¿Patronus, para quinto año? Susurró Tonks, sorprendida. ¿En serio? Como una maldición asesina, sonrió James. Caray. Murmuró Tonks, frunciendo el ceño. Ni siquiera puedo hacer eso ahora. ¿Cómo demonios vas a conseguir que los de quinto hagan ese tipo de casting? ¿No puedes? Preguntó James, mirando a Tonks con sorpresa. Pensé que podrías, ya que estabas viendo a los aurores. Preguntó con curiosidad, preguntándose si Dumbledore le había pedido a Remus que les diera a todos clases especiales de conjuración de Patronus al estallar la guerra, si Tonks lo había aprendido de Remus en lugar de en Hogwarts o en cualquier otro lugar, y si fue ahí donde empezó a enamorarse de él. Ya sabía que Dumbledore se había negado a darle entrenamiento especial o lecciones para derrotar a Voldemort, ¿por qué iba a hacerlo si de todas formas planeaba que se suicidara? Pero darse cuenta de que Dumbledore aparentemente había dado entrenamiento adicional a los miembros de la Orden del Fénix, mientras se lo negaba a él, era algo que le dolía profundamente y avivaba aún más ese rencor. Nunca tuve a nadie que me lo enseñara, dijo Tonks encogiéndose de hombros. Los profesores de defensa eran pésimos cuando yo estaba aquí, solo aprobaba estudiando por mi cuenta. Creo que apenas un puñado de aurores pueden aprenderlo también, el resto no quiere aprenderlo, así que no terminan con la guardia de Azkaban como los que sí lo saben. Explicó con una mueca al pensarlo. Probablemente, murmuró James, poniendo los ojos en blanco al pensarlo. Bueno, tenemos media hora, veamos qué podemos hacer, dijo, levantándose de la mesa de un salto y sacando su varita para empezar a enseñarle a Tonks cómo hacer un Patronus. Mansión Potter. Onley. Yorkshire del Oeste. Sirius.
Gritó Amelia al cruzar la chimenea y entrar en la sala de estar de los Potter, mirando a su alrededor con curiosidad, buscando al mago en cuestión. ¿Sirius Black? Gritó, esta vez más fuerte. Melia. ¿Eres tú la que está ahí arriba? ¿Dónde estás? Preguntó Amelia, feliz de haber recibido una respuesta que indicaba que Sirius estaba en la mansión y no deambulando por ahí. Abajo, detrás de la escalera de caracol, gritó la voz de Sirius. Amelia asintió ante eso, haciendo un gesto para que Julia se uniera a ella mientras se dirigía a la escalera de caracol de piedra que conducía hacia arriba y miró con curiosidad a su alrededor antes de encontrar la escalera que conducía al sótano de la mansión. Mientras bajaba, tenía su varita lista para lanzar un lumos fácilmente, antes de que otro grito de Sirius les dijera que bajaran el siguiente tramo de escaleras también al nivel debajo de donde estaban actualmente. Afortunadamente, mientras Amelia bajaba al sótano del nivel inferior, no fue necesario un lumos en absoluto, más bien lo contrario, lo que provocó que tanto Amelia como Julia usaran sus manos para protegerse los ojos de la luz brillante que provenía del techo encantado que mostraba un cielo azul bastante hermoso, junto con algunas nubes tenues y loros coloridos volando al azar bajo el duro sol del mediodía. Bueno, no me lo esperaba, murmuró Julia, parpadeando mientras sus ojos intentaban adaptarse a la luz tropical a la que acababa de acceder desde el sombrío sótano que se encontraba sobre ellos. ¿Qué las trae a mi pequeño paraíso en el sótano, dos encantadoras damas? Preguntó Sirius con una sonrisa mientras se acercaba a ellas, sacudiéndose la ropa informal que había estado trabajando en un rincón del sótano y sonriéndoles desde detrás de unas gafas de sol mugles. Una conversación, en realidad, Amelia ladeó la cabeza, mirando el sótano con curiosidad. James me contó lo que tenías planeado aquí abajo, pero no esperaba que lo llevaras a cabo tan pronto, admitió, realmente impresionada con el trabajo que Sirius había logrado en el techo encantado sobre ellos. Ya casi lo consigo, asintió Sirius, mirando a su alrededor con orgullo. James y yo, cornamenta, quiero decir, Está bien, Sirius, ella lo sabe, interrumpió Amelia, interrumpiendo a Sirius con un asentimiento. Bien, bien. Sirius asintió, respirando aliviado al no haber cometido ningún error. Remus, cornamenta y yo descubrimos el techo encantado de Hogwarts en sexto año. Admitió con una sonrisa. Solo tuve que encontrar los viejos diarios de cornamenta arriba y luego recrearlo aquí abajo. Explicó encogiéndose de hombros. Aún no he conseguido entender el ciclo del día y la noche, las puestas de sol y esas cosas son un rollo. Así que, por ahora, me toca un día soleado tropical aquí abajo, sea la hora que sea. Explicó encogiéndose de hombros. La verdad es que estoy impresionada, admitió Julia, mirando hacia arriba mientras un loro particularmente colorido volaba sobre sus cabezas. Es una obra preciosa y encantadora. Tienes un don para ello, dijo con un gesto apreciativo. Gracias, sonrió Sirius, pavoneándose por la habitación con orgullo. Siempre se me dio muy bien hacer encantamientos. Empecé a hacerlo después de trabajar en mi moto. Es divertidísimo, admitió. Estoy diseñando una fuente termal por aquí, que desemboca en una piscina más grande con una playa de arena. Quizás una cascada por algún lado, pero aún no lo he decidido, explicó, señalando un rincón de la habitación. Una piscina más pequeña con la fuente termal, un poco sobre las rocas, donde los adultos puedan relajarse con unos cócteles mientras cuidan a los niños, explicó con una sonrisa. Lo has planeado con mucho cuidado, asintió Amelia, impresionada con el trabajo que Sirius estaba haciendo. Parecía que James tenía razón y que darle a Sirius un proyecto creativo para distraerlo era justo lo que necesitaba ahora mismo. En realidad, sobre todo lo que Cornamenta quería, admitió Sirius. Pasábamos horas hablando de ello, de lo que Cornamenta quería hacer y de lo creativos que podíamos ser. Explicó con una sonrisa. La verdad es que se pasaba la mayor parte imaginando a Lily en traje de baño, así que Money y yo teníamos que planear y soñar con lo que podríamos hacer con el lugar. Explicó con una risita. Eso sí que suena más al Bronx que conocí, admitió Amelia con una sonrisa burlona, al darse cuenta de que Sirius llamaba al verdadero James Bronx para separarlos mentalmente. Bueno, ¿no han venido a tomar el sol, que aún no ha terminado? A menos que no les importe tumbarse en un suelo de piedra húmedo. Rió Sirius, golpeando el frío suelo de piedra con el tacón. ¿Qué necesitan? En realidad, tu ayuda, dijo Amelia, volviendo al verdadero motivo por el que estaba allí. Bueno, ¿qué puedo hacer? Sirius se encogió de hombros y regresó. Siempre más que feliz de ayudar a Junior y a sus damas. Estoy trabajando en algunos cambios que James quiere que se aprueben en el Wisengamot.
leyes igualitarias para los hijos de muggles, eliminar las restricciones comerciales para los hijos de muggles y eliminar todas las leyes intolerantes que podamos, explicó Amelia. Sé que James está centrado en Voldemort ahora mismo, pero si podemos empezar con esto mientras su popularidad está en su apogeo, nos ahorraremos mucha campaña más adelante. Política entonces, gruñó Sirius con disgusto, negando con la cabeza. ¿Qué necesitas? ¿Dinero para la campaña? Cosas así. En realidad, tú, dijo Julia, mirándolo con una pequeña sonrisa. Yo. Sirius parpadeó sorprendido, mirando a Julia y a Amelia con asombro. Bueno, morderé, ¿por qué yo? Necesitamos que ocupes tu asiento en el Wisengamot, explicó Amelia sin rodeos. Sirius, necesitamos esto. Dijo con firmeza, ignorando las objeciones de Sirius. El asiento negro es uno de los más antiguos de la cámara y ha estado vacío desde la muerte de tu padre, a pesar de que Lucius Malfoy intentó apoderarse de él varias veces. Buena suerte, murmuró Sirius, más que feliz de que ese viejo bastardo intolerante finalmente se hubiera derrumbado. Si aceptas el puesto, puedes alinear los votos negros con nosotros. Eso reescribirá por completo los bloques del Wisengamot, explicó Julia. Las familias de la luz ya se están uniendo a nosotros desde el bando de Dumbledore. Ahora que lo han destituido, no tienen a nadie que las lidere y buscan en su lugar a gente como Amos Diggory. No lo conozco, dijo Sirius encogiéndose de hombros. Con tu voto, junto con el de algunos otros que se nos unen, podremos lograr que el escaño de Potter finalmente sea reconocido, le señaló Amelia, captando su sonrisa burlona al mencionarlo. Será una patada en los dientes para los viejos fanáticos que están ahí sentados, y contrarrestaremos sus votos de una sola vez. Valdría la pena, murmuró Sirius, apartándose el pelo de la cara por un momento mientras se quitaba las gafas de sol para reflexionar sobre lo que estaban hablando. Flea siempre quiso que la familia fuera reconocida, pero no tenía los votos para lograrlo. Contigo, creemos que sí, señaló Amelia. Black, Bones, Greendras, explicó con un pequeño gesto a cada uno. También tenemos a Augusta Longbottom a bordo, y puedo garantizar que habrá un montón de otros votando a favor en cuanto se mencione el nombre de James. No me extraña, resopló Sirius, negando con la cabeza mientras se deslizaba las gafas de sol por el cuello de su camiseta sucia. Se aferrarán al más popular o al que más dinero gaste. Exactamente, señaló Julia. Con nuestras 4 familias trabajando en conjunto, no podrán negarle su asiento a James. ¿Sabe de esto? Preguntó Sirius con curiosidad. Como no había oído a Junior mencionar nada sobre inclinaciones políticas, y después de pasar tiempo con él, no podía imaginar a Junior pidiendo ser parte del Wisengamot más de lo que deseaba. Todavía no, admitió Amelia. Él conoce las leyes que debemos cambiar y mis planes para ellas, pero no que necesitemos su escaño para lograr los cambios que él quiere promover. Oh, ¿te va a odiar por eso?, soltó Sirius con una carcajada al darse cuenta de a qué jugaba Amelia. ¿De verdad crees que podemos borrar todas las leyes de los hijos de muggles de los libros? Preguntó con curiosidad. ¿Es lo que buscamos?, asintió Amelia. ¿Has visto sus recuerdos? Ya hemos expulsado a Dolores Umbridge del ministerio, pero añadir leyes para evitar que ese futuro del registro de hijos de muggles suceda es una prioridad para mí ahora mismo, dijo con firmeza. No puedo hacer nada para ayudar a James con Voldemort hasta que resurja, pero esto es algo que puedo hacer para ayudarlo a evitar que ese futuro se haga realidad. De acuerdo, asintió Sirius, aplaudiendo. Hacer esto por Lily, eso es algo que puedo hacer. Es algo que ella querría que hiciera, admitió asintiendo. Cornamenta se estaría partiendo de risa ahora mismo, ¿sabes? Imagínate, la familia Black defendiendo la igualdad de derechos para los nacidos de muggles, dijo con una amplia sonrisa. Merlin, solo eso haría que el resto de los Black se revolvieran en sus tumbas, explicó con una carcajada. Hay una sesión el jueves por la mañana, señaló Julia. Si entras y reclamas tu asiento, lo pones en nuestro bloque con Amelia y conmigo, podemos empezar a trabajar para impulsar los cambios antes de que las familias oscuras se den cuenta de lo que está pasando. ¿Y Junior no sabe qué está pasando?, preguntó Sirius esperanzado. Todavía no, dijo Amelia con un gesto. Si logramos hacerlo, se lo diré en cuanto reconozcan el puesto de Potter. Explicó. Oh, déjame, por favor, dijo Sirius riendo. ¿Ganarle una paliza a Wisengamot y a Junior de una sola vez? Es como un sueño, explicó con una amplia sonrisa. Se va a volver loco cuando descubra todo esto. Probablemente, admitió Amelia con una leve sonrisa.
Pero tendrá que saber que es necesario hacerlo si quiere que esos cambios se implementen. Simplemente no creo que se haya dado cuenta de que significa que tendrá que estar al frente de todos para darles siquiera una oportunidad de aprobar. De acuerdo, me apunto. Sirius sonrió feliz mientras empezaba a planear cómo revertir todas esas horribles leyes que su padre se enorgullecía de haber sobornado. El jueves por la mañana, lo comprobó 2 veces. Vendré aquí primero y te lo explicaré, asintió Amelia, mirando a Julia para asegurarse de que ella también estaba de acuerdo. Mi padre nunca se molestó en hablarme de las tonterías de Luisengamot, admitió Sirius encogiéndose de hombros. Regulus era a quien estaba preparando para tomar el control. Supongo que ocultó mejor su verdadera identidad que yo. Explicó con el ceño fruncido, pensando en lo que debió haber pasado su hermano. Con Junior contándole la verdad sobre cómo había muerto su hermano, no había pensado en cómo debió haber sido para él de pequeño. Bueno, ¿y cómo fue la conversación? ¿Con Junior y con ustedes? Supongo que fue bien, ya que saben lo que le pasa ahora, ¿no? Preguntó, mirando a Julia. Sorprendentemente bien, la verdad, sonrió Amelia. Aún estamos en las primeras etapas, pero pronto anunciaremos el compromiso, explicó con una sonrisa de alegría al pensarlo. Sin duda, confirmó Julia. Tanto Daphne como Astoria estaban contentas con la idea. Estoy bastante segura de que ambas estarán encantadas de llevar el apellido Potter después de casarnos. Me alegro por ellos, sonrió Sirius. Así que Junior pronto será papá de una camada entera de niños. Explicó con una carcajada. Bien por él, se merece una familia decente después de todo lo que ha pasado. Susan estaba más que contenta con el acuerdo, explicó Amelia con una risita, recordando cómo Susan y Harry prácticamente abrazaron a la fuerza cuando descubrió que realmente serían hermanos. Creo que ella siempre quiso tener más familia. Al crecer sola, hizo muy buenos amigos con los Abbots, pero formar una familia de verdad la ayudaría a abrirse un poco más. ¿Entonces planeas una fiesta para celebrar el compromiso? Preguntó Sirius con una amplia sonrisa, imaginando todas las travesuras que podría hacer en una fiesta tan grande como esa. Probablemente el año que viene, dijo Amelia pensativa. ¿O podríamos posponerlo hasta que el compromiso se convierta en compromiso? Preguntó mirando a Julia. Oh. Podríamos celebrar una fiesta de compromiso aquí, dijo Sirius radiante, saltando un poco al pensarlo. Durante las vacaciones de verano, una gran carpa al aire libre, música, fuegos artificiales, todo. Planeó, imaginando lo increíble que sería. A Junior le encantaría comprometerse en el mismo lugar que Bronx y Lily. Sería como si lo estuvieran viendo. Sin duda, es algo en lo que vale la pena pensar, reflexionó Amelia. Este lugar es sin duda más grande que la mansión Bones, admitió pensativa. Mucho más grande que mi casa, asintió Julia. Y más terreno, para que los niños puedan divertirse con sus escobas o hacer lo que quieran. Aún así, hay algo que considerar para el año que viene, dijo Amelia, dejando esa idea de lado por ahora. Tenemos mucho que hacer antes de poder siquiera empezar a pensar en algo tan lejano. Bien, primero el trabajo, después la diversión. Sirius hizo una mueca. En Hogwarts, siempre había sido al revés para él y con Amenta, pero como aprendió rápidamente, Junior tenía claro que quería hacer las cosas primero antes de hacer nada divertido. Bueno, política. Dijo en voz alta con un gruñido mientras les hacía un gesto a Amelia y Julia para que lo siguieran arriba para poder hablar sin que el sol les quemara. ¿Qué necesito saber? Preguntó esperanzado mientras subía lentamente las escaleras. Aula de defensa contra las artes oscuras. Colegio Hogwarts de magia y hechicería. Tierras altas de Escocia. Cuando sonó la campana para el final de la clase de doble defensa del tercer año de Slytherin y Gryffindor, James observó con una sonrisa como Tonks prácticamente se dejaba caer contra la pared del aula mientras la clase guardaba con entusiasmo sus libros y pergaminos y salía del aula. ¡Qué maldad, profesor Pronks! James sonrió a los 2 gemelos Weasley que quedaron en el aula mientras todos los demás salían del aula. Me alegra que lo estén disfrutando, dijo James riendo entre dientes. ¿Qué tal van las pociones con la profesora Tonks? Preguntó, notando cómo Tonks, literalmente, aguzaba las orejas al oír esto, mientras concentraba su atención en la conversación. Malvado. Exhalaron ambos gemelos a la vez. Nos tienen mezclando un montón de cosas. Aclaró una de las gemelas. ¡Qué cosas tan elegantes! Nunca pensé que un profesor pudiera mezclar esas cosas. Añadió el otro gemelo. Mucho mejor que Snape, 100 veces mejor. El primer gemelo asintió con entusiasmo. Ay, hermano mío, creo que estás subestimando a la maravillosa profesora Tonks.
El segundo gemelo negó con la cabeza. ¿Quién más nos habría enseñado a encantar una transfiguración para convertirla en una poción como esa? Muy cierto en verdad, suspiró teatralmente el primer gemelo. 1000 veces mejor que Snape. Declararon ambos con sonrisas radiantes que reflejaban su entusiasmo. Seguro que le alegrará saberlo, rió James, negando con la cabeza ante las travesuras de los gemelos. Solo recuerda llevarle bien, después de todo, su primo es Canuto. Así que si te portas bien con ella, quizá lo traiga algún día y los presente. Ese sería un día inolvidable, exhaló el primer gemelo con reverencia. Un día para superar a todos los demás, confirmó el segundo gemelo. Ustedes dos sigan así, y veré qué podemos hacer, le devolvió la sonrisa James. Sí, profesora Cornamenta. Ambas gemelas asintieron con entusiasmo mientras tomaban sus mochilas y salían corriendo del aula. Ahora hablaban a toda prisa sobre sus planes para futuros productos Weasley. ¿Le endosaste a esos dos a mamá?, susurró Tonks horrorizada, mirando a James con sorpresa mientras se acercaba cojeando a uno de los asientos de los estudiantes y prácticamente se desplomaba en él. De hecho, creo que a Andrómeda le encanta tenerlos cerca, explicó James riendo mientras se subía a su escritorio y se acomodaba. Son buenísimos en lo que hacen. Preparan pociones y crean cosas creativas. Solo necesitaban un profesor dispuesto a dejarlos ir un poco, en lugar de mantenerlos oprimidos y atados a la rutina. Caray, murmuró Tonks, negando con la cabeza mientras intentaba imaginar a su madre enseñándoles a esos dos. Me daría dolor de cabeza solo por estar en la misma habitación con ellos tanto tiempo. Uno se acostumbra, se rió James para sí mismo. Así es. Tanto James como Tonks levantaron la vista ante eso. Tonks estiró el cuello al reconocer que la profesora McGonagall estaba parada en la puerta del aula de defensa y observaba. Sorprendentemente, los gemelos Weasley han mostrado un cambio notable esta última semana, admitió Minerva al entrar al aula de defensa. Tanto en la calidad de sus ensayos como en su concentración en clase, explicó. Revisé su trabajo con más atención después de nuestra última conversación. ¿Es eso algo que te debo agradecer?, aclaró, mirando a James. Probablemente. James se encogió de hombros desde donde todavía estaba sentado casualmente en su escritorio. Ya lo suponía, asintió Minerva pensativa. También vi a varios estudiantes de sexto año practicando con sus escudos Patronus en el terreno. ¿Más trabajos tuyos? Sí, asintió James, haciendo sonar la P con orgullo. Para fin de año, tendré a todos los alumnos de Éxtasis presentándose, y probablemente al menos a la mitad de los de tumba también. Normalmente, estos hechizos avanzados no se enseñan hasta que los estudiantes solicitan sus programas de maestría, dijo Minerva, frunciendo el ceño ligeramente hacia James mientras reflexionaba sobre lo que decía. Es una tontería, dijo James encogiéndose de hombros. Necesitan aprenderlo, ahora más que nunca, dijo con firmeza. Si Voldemort irrumpe en Azkaban, se le unirán, y tendremos que lidiar con dementores, además de mortífagos. Explicó sin rodeos. No sé tú, pero yo me sentiría muchísimo mejor con 50 o 100 Patronus más que con solo unos pocos. ¿De verdad crees que atacaría a Azkaban?, preguntó Tonks, mirando ahora a James. ¿Por qué no?, preguntó James con curiosidad. La mitad de su círculo íntimo está encerrado ahí, señaló. Liberarlos duplicaría el número de mortífagos leales, sin mencionar al resto de locos y asesinos que hay allí y el caos que eso causaría, explicó. ¿Crees que no lo ha descubierto?, preguntó mientras miraba a Tonks. Tienes razón, claro. Minerva hizo una mueca al pensar en las consecuencias del ataque de Voldemort a Azkaban. Sin duda, es algo que intentaría hacer para reforzar sus fuerzas. Explicó con un suspiro. Espero que ya se lo hayan dicho a Amelia, ¿no? Ella lo sabe, asintió James pensativo. Creo que está trabajando para reforzar a los guardias allí, pero con los dementores por aquí, es muy difícil ofrecerle ese trabajo. Explicó con una carcajada, negando con la cabeza al pensarlo. Nadie querrá trabajar en un lugar así. De todas formas, los aurores capaces de lanzar un Patronus son tan raros como la sonrisa de un goblin, señaló Tonks. Al menos no es cabo, la mayoría sabe usar un escudo, nada que ver con él, explicó, señalando a James con una sonrisa burlona. Sí, tanto James como Sirius, y hasta entonces Lily y Remus, eran bastante prodigiosos con sus encantamientos, admitió Minerva con un suspiro. ¿Y, ha estado Albus en contacto? No, al menos no en persona. James negó con la cabeza. Envió a Shacklebolt a intentar hablar conmigo. Es su estilo habitual.
No espero ver a Dumbledore asomar la cabeza hasta que envíe a más de sus aduladores a hacer el trabajo por él. James, se quejó Minerva, frunciéndole el ceño. Oh, sabes que es verdad, replicó James, imitando su ceño fruncido. Es lo que hace Dumbledore. Usa a la gente, los endeuda con él, o les hace creer que lo están, y los manipula para que hagan lo que él quiere y así poder quedarse de brazos cruzados. Explicó sin rodeos, recordando haber leído el libro Vida y Mentiras de Albus Dumbledore de Rita Skeeter en el futuro. ¿Recuerdas la guerra con Grindelwald? ¿A quién manipuló para que fuera a hacer el trabajo sucio allí? A Newt Scamander, con solo unos años de haber terminado la escuela y aún bajo el yugo de Dumbledore porque lo defendió cuando lo expulsaron, explicó James con un suspiro. ¿A quién envió al Valle de Godric cuando Voldemort atacó? A Grid. Piénsalo, es un lugar donde sabe que Voldemort ha estado, y probablemente podría seguir allí, pero ¿a quién envía? A alguien que ni siquiera sabe usar una varita para defenderse. En serio, solo intentaba que mataran a Hagrid o que... Minerva frunció el ceño ante eso, pero no pudo negar ninguno de los puntos de James. Y la orden de Dumbledore en la Primera Guerra, todos niños en sus últimos años de Hogwarts, o con solo unos años de haber terminado la escuela y aún creyendo que él es el amo de todo, explicó James, poniendo los ojos en blanco ante la forma en que Dumbledore había manipulado las cosas. Deberían haber sido aurores y magos de guerra entrenados luchando contra Voldemort, no niños que apenas han terminado la escuela. ¿La Primera Guerra? Preguntó Minerva, arqueando una ceja ante ese comentario aparentemente fuera de lugar. ¿Crees que no va a empezar una segunda? Respondió James rápidamente para disimular su error durante su discurso antes de continuar para que Minerva no insistiera. Así que no he visto a ese viejo, y no tengo intención de romper esa buena racha pronto. Recibirá su merecido, pero no voy a perder el tiempo persiguiéndolo cuando tengo otros asuntos más urgentes que atender. Explicó sin rodeos, desviando la conversación al punto inicial. Como desee, Minerva frunció el ceño, pero asintió brevemente, sabiendo que James tenía opiniones bastante fuertes y antagónicas hacia Albus por varias razones, casi todas las cuales no podía refutar en absoluto. «Supongo que le ha ido bien el día, señorita Tonks», preguntó, mirando a la bruja en cuestión. «Bastante maldito», asintió Tonks. «Aburrido, pero sí, fue divertido, profesor. Minerva, por favor». Minerva le devolvió una leve sonrisa. «Al menos cuando estamos lejos de los estudiantes». Me va a costar acostumbrarme», admitió Tonks, mirando a Minerva y repasando el nombre varias veces, arrugando la nariz ante lo extraño que se sentía al ponerle un nombre de pila a quien había sido su profesora durante los últimos 7 años. «Se vuelve más fácil», explicó James, mirando a Tonks y sonriendo al ver su expresión. «Entonces la señorita Tonks tuvo un desempeño admirable durante tus clases», preguntó Minerva, mirando a James para que evaluara a su nueva aprendiz. «Sí, lo hizo bien». James asintió encogiéndose de hombros. «Dame unas semanas para que se ponga al día con las cosas de alto nivel y estará lista». Reflexionó en voz alta. «Fue divertido, ¿sabes? Después de que me presentara como la que no debe ser nombrada y probablemente les diera un susto de muerte a la mitad de los de primero», explicó Tonks con una mirada burlona hacia James. «Veo que el sentido del humor de James sigue siendo tan problemático como siempre», suspiró Minerva con frustración, frotándose las sienes mientras imaginaba la escena y veía a James sonriéndoles con sorna. «Muy bien, entonces los veré a ambos en la cena». «Claro», respondió James antes de que Minerva saliera del aula, de todos modos no tenía planes de salir del castillo esa noche, así que a menos que Amelia se pusiera en contacto con alguien, estaba planeando una noche relajante. «¿De verdad te acostumbras a llamar así a la profesora McGonagall?», preguntó Tonks una vez que estuvo segura de que Minerva ya no podía oírla. «En unos meses», admitió James mientras se bajaba del escritorio de un salto, acercándose a recoger su abrigo y el montón de pergaminos que había recogido hoy de las tareas de la semana pasada. «Vamos, salgamos de aquí», dijo con una sonrisa mientras Tonks prácticamente saltaba de su asiento para coger su propio abrigo del perchero del fondo del aula. «¿Tienes algo planeado para esta noche?» «No sé», dijo Tonks encogiéndose de hombros mientras seguía a James fuera del aula, observándolo mientras él cerraba la puerta con su varita. «Mamá me pidió que fuera a verla a las mazmorras. Supongo que quiere saber cómo te fue hoy». Probablemente, reflexionó James en voz alta mientras los guiaba por el pasillo del tercer piso hacia sus salas de estar. «Salúdame de mi parte y de Sirius. Tendré que darle una paliza al viejo perro a ver si ya le ha contestado».
A mamá le encantaría, sonrió Tonks mientras James abría la puerta de su oficina, entrando primero y dejando caer la pila de pergaminos sobre su escritorio. Vaya, el tuyo es mucho más grande que el mío. Exhaló, mirando alrededor de la oficina y luego asomándose para investigar la sala de estar que había más allá. ¿También tienes Red Flu? Preguntó, al ver la chimenea antes de volver a la oficina. Sí, James le sonrió mientras se quitaba la chaqueta y la arrojaba sobre la silla de su escritorio. ¿Qué pasa con ese espejo enorme? Sonrió Tonks, pasando junto al gran espejo que estaba en la pared junto a la puerta, con vistas a toda la oficina. ¿No me dirás que te pasabas el tiempo frente a él todas las mañanas asegurándote de que tu pelo estuviera lo más despeinado posible? Preguntó con una sonrisita. Insigne, le devolvió James la sonrisa, hojeando los pergaminos de su escritorio. Primero lee los libros de texto. Minerva seguramente ya te los haya dejado en la habitación. Cuando los hayas leído, puedes empezar a corregir algunos de estos también, dijo con un pequeño gesto de la cabeza. ¿Tengo que hacerlo? Se quejó Tonks, mirando los pergaminos con disgusto. Creí que la tarea había terminado ahora que había terminado aquí. Bueno, ahora lo estás calificando en lugar de hacerlo, respondió James con una sonrisa antes de recostarse y sentarse en su escritorio. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que querías hacer esto? Y no me vengas con esa historia de que encontraste trabajo en Malkins, ambos sabemos que podrías hacer prácticamente cualquier cosa que te propongas, dijo mirándola fijamente. Aún quiero entrar en los Aurores, respondió Tonks encogiéndose de hombros. Pero este año no obtuve la puntuación necesaria para entrar en la academia. ¿Y entonces? Preguntó James, levantando una ceja. Cuando mamá mencionó ser tu aprendiz, pensé que valdría la pena, explicó Tonks. Enseñar no es lo mío, supongo, pero aprender de ti. ¿Aprender todos esos trucos de señor oscuro que tienes bajo la manga? Dijo con una sonrisa. Ojo loco me dio el alta en la academia. Siempre ha sido el mejor, pero desde hace un mes, más o menos, se ha desviado de todo, ¿sabes? Incluso más de lo habitual, pero cualquier auror en su sano juicio aprovecharía la oportunidad de aprender lo que estás diciendo. Merlin, ya me estás enseñando a lanzar un Patronus. Me costaría encontrar a alguien que me enseñara eso sin pagar una fortuna por ello. Entonces, te dedicarás a la docencia por un tiempo, hasta que te enseñe lo que necesitas saber, y luego intentarás ser auror de nuevo. Reflexionó James en voz alta. Probablemente, respondió Tonks encogiéndose de hombros. Sé que mamá no quiere que me una, pero es lo que quiero hacer. Luchar contra esos cabrones oscuros, demostrarles que no pueden hacer lo que quieran sin que nadie se interponga en su camino. Le explicó a James con una sonrisa. Ya que eso es lo que haces, supongo que ayudarte es tan bueno como ser aurorista. Probablemente, replicó James como un loro, tratando de entender por qué Tonks se habría unido a Dumbledore en su antigua vida. Como en aquel entonces el ministerio era completamente inútil, estaba claro que habría acudido directamente a Dumbledore, ya que era el único que se veía haciendo algo. Entre eso y la relación de Dumbledore con Moody, era fácil imaginar dónde podría haberla atacado. Bueno, solo tenía curiosidad. ¿Está bien entonces? Preguntó Tonks. Sí, haz lo que quieras. James asintió. Ser auror es una vida dura. Si te unes, te tocará mucho mal, y ni de cerca lo suficiente bueno como para compensarlo. Quiero resolver esas cosas por mí misma, dijo Tonks encogiéndose ligeramente de hombros. Me parece bien, asintió James pensativo. De acuerdo, lee los libros de texto y anota todo lo que quieras aprender y repasar. Dedicaré un tiempo a enseñarte lo que quieras cuando tengamos tiempo libre. Gracias, jefe. Tonks sonrió feliz ante eso. Como sea, James negó con la cabeza con una sonrisa, levantándose del escritorio y, sin varita, sacó uno de sus libros de defensa más avanzados del estante y se lo entregó a Tonks para que lo leyera. Los quiero de vuelta en buen estado, ¿de acuerdo? Dijo con firmeza, asegurándose de que Tonks lo escuchara mientras le entregaba el libro. Claro, asintió Tonks rápidamente mientras aceptaba el libro con reverencia. ¿Me vas a enseñar eso también? ¿Lo de no usar varita? La verdad es que soy bastante malo en eso, admitió James con una pequeña mueca. En serio, aprendí unos 5 hechizos sin varita, eso es todo. Explicó, contándolos en su mano mientras pensaba. Invocación, destierro, disipación, lumos y un escudo débil que un estornudo de un estudiante de primer año probablemente podría romper. Eso es todo.
Lamentablemente, la magia sin varita era algo que nunca había podido dominar bien, a diferencia de Hermione, que había comenzado a practicar magia sin varita en su sexto año y continuó hasta que dejó atrás el mundo mágico. Apuesto a que eso requiere muchísimo poder, dijo Tonks frunciendo el ceño, pensativa. Ojalá pudiera hacerlo yo. En realidad, se trata más de habilidad y práctica que de poder mágico, explicó James. Añádelo a la lista de cosas que quieres aprender y veremos qué podemos hacer. ¡Genial! Tonks asintió con entusiasmo. Guardaré esto en mi habitación y luego iré a buscar a mamá, dijo con una sonrisa, mirando el libro que tenía en la mano. Gracias de nuevo, jefe. Llámame James, murmuró James, saludando perezosamente mientras Tonks se dirigía hacia la puerta. ¿No es el maestro? Preguntó Tonks con descaro. De ninguna manera voy a permitir que me llames así con tu madre y Amelia cerca. Terminarías tergiversándolo con tantas insinuaciones que me meterías en problemas cada vez que abrieras la boca, respondió James con una sonrisita. ¿Demasiado pervertido para ti, viejo? Preguntó Tonks riendo mientras abría la puerta con una sonrisa maliciosa. ¿Y tú eres la señorita Vainilla? Resopló James, sacudiendo la cabeza hacia la bruja más joven. ¿Me hieres? Tonks sonrió, feliz de que James pudiera seguirle el ritmo a su intercambio verbal. Soy una metamorfosis, apuesto a que algunas de las cosas que he hecho te harían sonrojar. Dijo con una amplia sonrisa. Hablo Parcel, ¿alguna vez has estado con un hombre que pueda vibrar su lengua cuando quiera? Replicó James con la misma sonrisa. No lo creo. Se rió de la cara de asombro de Tonks, con unos ojos que, obviamente, había agrandado de forma inhumana gracias a su talento metamorfosis. Ve a ver a tu madre y trata de no pensar en eso toda la noche. Explicó con una risa mientras Tonks se quedaba allí de pie, mirándolo con asombro. Anda, vete. Murmuró, empujando a Tonks hacia la puerta con las manos antes de verla abrirla en estado de shock, dejándola solo para que la sacara de la habitación y cerrara la puerta tras ella, con ella parada en el pasillo, sosteniendo en silencio el libro que le había dado mientras varios pensamientos extremadamente adultos la atormentaban. Mamá jamás se lo va a creer. Susurró Tonks para sí misma, en shock, mientras volvía a la realidad y se alejaba, todavía imaginando un montón de cosas divertidas que se podrían hacer con un regalo como una lengua vibrante. Miércoles 18 de septiembre. Oficina de Defensa. Hogwarts. Junior. James levantó la vista de su pila de pergaminos al oír la llamada, arqueando una ceja al oír la voz de Sirius llamando por la Red Flu desde la otra habitación. Sí, pasa. Gritó automáticamente, terminando de marcar uno de los pergaminos al oír la Red Flu encenderse y alguien pasar. Por suerte, esta mañana había sido bastante tranquila, lo que le dio la oportunidad de ponerse al día con la corrección de los trabajos de tercer año que recibió ayer y planificar las clases de segundo año que tenía hasta hoy. ¿Sirius? Preguntó, observando a Sirius entrar en la oficina, observando con curiosidad todo lo que había alrededor. Bonito lugar, elegante. Sirius sonrió divertido al ver la pila de pergaminos sobre su escritorio. No puedo creer que hayas resultado ser profesor. Jadeó, estremeciéndose con fingido horror mientras se dejaba caer en uno de los asientos de la oficina y holgazaneaba allí tranquilamente. Una figura de autoridad, oh, qué horror, qué vergüenza. Aulló dramáticamente, apoyándose el dorso de la mano en la frente. ¿De verdad querías algo o solo viniste a molestarme? Preguntó James, mirándome fijamente mientras dejaba los pergaminos a un lado por ahora. ¿No puedo hacer ambas cosas? Pero la verdad es que sí, necesitaba saber qué hacer con esto, admitió Sirius con un suspiro, dejando de fingir y dándose un golpecito en la rodilla con un periódico enrollado. Recibí otra carta de Sisi esta mañana. Bueno, supongo que es de Lucky otra vez, pero escribe a través de Sisi para que no se sepa su nombre. Probablemente, asintió James. ¿Tienes idea de lo que quiere? Ni idea, murmuró Sirius frunciendo el ceño. ¿Conoces a Sisi? Puede escribir 2 páginas y aún así no decir nada que valga la pena. Estoy bastante seguro de que aprendió de Dumbledore en eso, resopló James, divertido. Bueno, pregúntale qué quiere, si no es nada sospechoso, ya veo qué está buscando. ¿Alguna idea? Preguntó Sirius con curiosidad, mirando a James para ver qué pensaba. Unos cuantos, reflexionó James, golpeándose los labios con la pluma con indiferencia mientras reflexionaba. El ataque al Valle de Godric, probablemente intenta vender los nombres de los responsables. Reflexionó en voz alta antes de sonreír con sorna, divertido. Intenta hacerse pasar por Snape. Explicó cuando Sirius lo miró con curiosidad. ¿Quejido?
Preguntó Sirius, preguntándose qué tenía que ver ese idiota grasiento con todo esto. Snape era el espía de Dumbledore en los mortífagos, explicó James encogiéndose de hombros. Parece que Lucky está intentando ganarse nuestra confianza y convertirse en nuestra espía. ¿Snivellus era un espía? Resopló Sirius, negando con la cabeza, divertido ante esa información. No me lo creo, era un cabrón oscuro incluso en la escuela. Cuando Lily nos dijo que era un mortífago, me lo creí sin pensarlo 2 veces, pero no creo ni por un segundo que cambiara de bando por eso. Yo tampoco. James se encogió de hombros. Apuesto a que solo jugaba a 2 bandas, así que quien ganara, salía ganando. Eso suena más a quejicus. Sirius asintió. Y Lucky también. Serpientes, todas ellas. Si tiene algo que podamos usar, lo escucharé. James asintió pensativo. Me entregó el Horrocrux que tenía. Es un gran paso solo para intentar mantener una buena relación con ambas partes. Aún no confío en ese cabrón viscoso, se quejó Sirius. No confiaría en él ni por asomo, Hagrid. James resopló, asintiendo. Escúchalo, si tiene algo que valga la pena escuchar, veré qué quiere a cambio. A mí me suena a trato con el diablo, murmuró Sirius. Probablemente, asintió James. Pero si ha oído algo sobre lo que Voldemort está planeando o dónde se esconde, reflexionó pensativo. Algo así podría sernos de gran ayuda. Sí, es que no me gusta lidiar con serpientes así, murmuró Sirius, negando con la cabeza. Lucky compró su salida de Azkaban la última vez, todo el mundo lo sabe. Y si vuelve a las andadas, le volaré la cabeza de un plumazo sin pensarlo 2 veces, dijo James con firmeza, asegurándose de que Sirius supiera a qué atenerse. Que pueda ser útil no significa que le esté dejando pasar nada más. Está bien, supongo que puedo escuchar lo que tiene que decir ese idiota. Sirius asintió. Eso es todo lo que estamos haciendo. James asintió con firmeza. También está esto, dijo Sirius, sosteniendo el papel enrollado en la mano. ¿No sabías si ya lo habías visto? ¿No? Preguntó James, extendiendo la mano para recibir el periódico. Desayuné aquí arriba, no me molesté en bajar al pasillo esta mañana, dijo a modo de explicación mientras Sirius le entregaba el periódico. ¿No tienes tu propia copia? Preguntó Sirius divertido. ¿Y dedicarle un poco de tiempo al Daily Propaganda? Respondió James con un bufido, negando con la cabeza. Si necesito papel higiénico urgente, tengo suficientes libros de Batilda Bagshot para aguantar. Explicó mientras desenrollaba el periódico y miraba el titular. El niño que vivió. Leyó en voz alta. ¿Signo de interrogación? Preguntó con curiosidad, mirando a Sirius. Reeta Skeeter, supongo. ¿Quieres la historia corta o la quieres leer tú mismo? Preguntó Sirius, asintiendo en señal de confirmación. Cuéntame, no tengo tiempo para lidiar con la diarrea verbal de Skeeter a estas horas de la mañana, murmuró James, arrojándole el periódico a Sirius con disgusto antes de coger su taza de café tibio y lanzarle un hechizo de calentamiento. Son casi todas tonterías sobre el Valle de Godric y cómo Harry y tú, ya sabes a qué me refiero, sobrevivieron al ataque de aquel entonces, explicó Sirius con una expresión sombría. Un montón de chorradas sobre por qué murió Lily, siendo la única hija de Muggles en la casa, cómo pudo enfrentarse a Voldemort. Esa clase de porquerías pura sangre. ¿Algo más? Preguntó James con firmeza, apretando los dientes mientras pensaba qué hacer al respecto. Tonterías diciendo que Cornamenta y Lily debían estar tramando algo oscuro para proteger la casa de esa manera, y que Voldy interrumpió uno de sus oscuros rituales, eso fue lo que lo hizo volar por los aires de esa manera, explicó Sirius. Se pregunta si Harry, tú, de verdad sobrevivió a la maldición asesina, ya que todos creen que Cornamenta también sobrevivió. Casi está llamando a James y Lily oscuros, diciendo que él los eligió porque no quería competencia. Es la mayor mierda que he visto desde mis antiguas clases de cuidado de criaturas mágicas, cuando oímos hablar de hipogrifos defecando en el bosque, dijo sin rodeos. No voy a dejar que se salga con la suya, no voy a decir esas estupideces sobre Cornamenta y Lily. Claro que no. Murmuró James con el ceño fruncido, considerando todas las maneras en que podría lidiar con Skeeter esta vez. De acuerdo, a la hora de comer, su voz se apagó al oír que llamaban a la puerta de su oficina, lo que hizo que él y Sirius se fijaran en ella. ¿Sí? Gritó, esperando un instante antes de que la puerta se abriera, dejando entrar a Minerva y a alguien más que no reconoció. James, ¿estás? Ah, disculpa, no me di cuenta de que estabas ocupado, dijo Minerva con un pequeño gesto de la cabeza hacia Sirius.
Me alegra ver que te estás recuperando bien de tu terrible experiencia, señor Black, dijo, obsequiándole a Sirius con una pequeña sonrisa mientras este se levantaba de la silla. Ya casi lo consigo, admitió Sirius con una sonrisa. No podía creer que le ofrecieras trabajo a este imbécil. Sonrió con suficiencia, señalando a Junior con una amplia sonrisa. Lamentablemente, es inevitable, dijo Minerva con ironía, mirándolos a ambos. Por Merlín, es como volver a los 70, murmuró para sí misma, negando con la cabeza al verlo. Oigan, murmuró James en defensa, frunciendo el ceño mientras observaba atentamente al mago, más pequeño y frágil, que estaba detrás de Minerva y observaba las interacciones con sus ojos azul pálido. Era viejo, con O mayúscula. De esa edad que hacía que Dumbledore pareciera un estudiante de primer año. Su rostro estaba demacrado y delgado, con el cabello blanco que le caía hasta los hombros a juego con la túnica color crema, bastante monótona y descolorida, que vestía. Ah, sí, tengo el placer de presentarles a Nicolas Flamel, dijo Minerva rápidamente, captando la verdadera atención de James. El señor Flamel vino a recoger sus pertenencias y pidió que le contara todo lo sucedido esa noche. Al enterarse, solicitó tiempo para conocerlo. Es un honor conocerte, dijo James con una sonrisa sorprendida, levantándose de su escritorio y acercándose para ofrecerle la mano a Nicolás. Minerva me contó de tu enfrentamiento con mi antiguo aprendiz, dijo Nicolás con voz suave y ronca mientras estrechaba la mano ofrecida con suavidad. Debo agradecerte que protegieras mi propiedad de esa manera. No fue nada, sonrió James. La verdad es que estaba más concentrado en Voldemort y Dumbledore que en la piedra. ¿Y aún así sabías que estaba ahí y no hiciste ningún esfuerzo por reclamarlo para ti? Preguntó Nicolás con curiosidad, mirando a James y evaluándolo con un brillo en los ojos. ¿Quién quiere vivir para siempre? Preguntó James retóricamente con una leve sonrisa. ¿Por favor? Preguntó, señalando uno de los asientos de su oficina mientras Sirius se apartaba rápidamente, despejando el camino para que el anciano alquimista se sentara y observando con asombro. ¿Puedo dejar al señor Flamel en sus competentes manos, caballeros? Preguntó Minerva, lanzando una mirada fulminante a James y Sirius, advirtiéndoles que se comportaran. Lamentablemente, tengo otros deberes que requieren mi atención esta mañana, o me quedaría a hablar con ustedes. Por supuesto, asintió James rápidamente, mirando a Sirius y viéndolo levantar las manos en señal de rendición en respuesta a la mirada de Minerva. Muy bien, asintió Minerva con los labios fruncidos mientras evaluaba a James y a Sirius. Envíen un elfo si necesitan mi presencia, pero por ahora, hizo una pausa y miró a Nicolás. Fue un honor conocerlo, señor. El placer fue todo mío, querida, rió Nicolás con voz ronca, lo que hizo que Minerva se sonrojara levemente antes de asentir y salir apresuradamente de la habitación, cerrando la puerta de la oficina detrás de ella. ¿Quieres algo de beber? ¿Té? ¿Café? Preguntó James, mirando a Nicolas Flamel con asombro por un instante. Nunca imaginó que conocería al famoso alquimista inmortal así, y mucho menos que Flamel había venido a buscarlo en persona. Estoy bien, pero gracias por tu preocupación. Nicolás asintió cortésmente. Me di cuenta de que te llevaste la varita de Albus cuando lo derrotaste, dijo, sin apartar la vista de la varita sobre el escritorio de James. La varita vino a mí, dijo James, recuperando el aliento al darse cuenta de que Nicolás Flamel probablemente también sabía la verdad sobre la historia de la varita. ¿Entonces tu amigo es de confianza? Preguntó Nicolás, lanzando una mirada seca a Sirius, quien observaba la jugada con curiosidad. ¿Confiable? Jamás, pero es leal, aunque probablemente le deba más que eso. James rió entre dientes con un pequeño asentimiento, provocando una mirada ofendida de Sirius. ¿Sabes dónde consiguió Albus esa varita entonces? ¿La verdad? Preguntó Nicolás con la misma voz áspera, volviendo su atención a James. La verdad, no las historias inventadas que todos creen y citan cuando hablan de la guerra. Se lo quitó a Grindelwald antes de encerrarlo en Nurmengard. James asintió, ignorando el sonido de asombro y asombro de Sirius. No mucha gente lo sabe, dijo Nicolás, ladeando la cabeza mientras examinaba a James con más detenimiento esta vez. La mayoría cree que Albus mató a Gellert en la guerra. No mataría a nadie si pudiera salirse con la suya, y menos a su antiguo novio, dijo James encogiéndose de hombros mientras se dirigía al escritorio, sentándose junto a la varita e intentando ignorar las reacciones de horror de Sirius. Sigue visitándolo 2 veces al año, ofreciéndole una redención que sabe que Gellert jamás aceptará. Nicolás asintió con tristeza. ¿Sabes por qué se apropió de la varita?
Por la misma razón por la que intentó quitarle la capa a mi familia, dijo James tras una breve pausa, decidiendo que aprender algo de alguien como Nicolas Flamel valía la pena arriesgarse a revelar algunos secretos. Ya veo, asintió Nicolas lentamente. Supongo que conoces la historia de ambos artefactos, preguntó con curiosidad. ¿La verdad sobre a qué familia pertenecían originalmente? Ahí está el cuento infantil, pero es solo un cuento, no me lo creo ni por un segundo, dijo James con una leve sonrisa, ignorando la mirada de Sirius y prácticamente exigiendo una explicación. ¿No lo crees? Preguntó Nicolas con curiosidad. ¿Quién dice la historia que los creó? James se encogió de hombros. Probablemente no, admitió. Creo que es más probable que solo sea una historia que inventaron para aumentar su fama. Para hacerse más importantes de lo que realmente eran. Una hipótesis intrigante, señor Potter. Nicolás asintió lentamente. ¿Y la historia de alguien que pudiera manejar las tres? Solo una historia, dijo James sacudiendo la cabeza, incapaz de evitar la sensación de que casi podía oír los huesos de Nicholas Flamel rechinando con cada movimiento. Ah, ya veo, entonces también tienes la piedra, dijo Nicolás con una leve sonrisa de aceptación. Albus la buscó durante bastante tiempo. Se convirtió en una especie de obsesión para él. Siempre pensé que solo quería llamar a su hermana, quizá disculparse con ella. James asintió, pues no veía sentido en negárselo ahora, sobre todo a alguien como Nicolas Flamel. Eso explica por qué le importa tanto el perdón. Es lo que más desea, y es algo que nunca conseguirá. ¿De su hermana o de ti? Preguntó Nicolas con curiosidad, ladeando la cabeza mientras observaba a James con atención. Ambas cosas, ninguna, dijo James después de un momento, mirando fijamente a Nicholas y encontrando miradas con él. He oído que te ha hecho mucho daño, no te apresures a vengarte de él por sus crímenes, dijo Nicholas en voz baja. No lo haré, y no será venganza, será justicia. Simplemente le devolveré todo lo que me ha hecho. James asintió. Está muy abajo en mi lista de asuntos con los que lidiar. Si no se mete en mi camino, yo no me meteré en el suyo. Explicó con calma. Estoy seguro de que Albus lo apreciará, dijo Nicolas riendo ásperamente. Vivirá más de todas formas, reflexionó James en voz alta, riendo para sus adentros al pensar que ya había destruido el anillo maldito y salvado la vida de Dumbledore, y lo había hecho sin que Dumbledore supiera siquiera que le estaba salvando la vida. La ironía era casi molesta. Estoy seguro de que sí, respondió Nicolas en voz baja. Viniendo del maestro, estoy seguro de que eso significa más de lo que crees. ¿De verdad que no?, murmuró James, negando con la cabeza. ¿Sabías cómo era en realidad entonces, Dumbledore? ¿No era la máscara de abuelo excéntrico que se pone para todos? Preguntó, cambiando bruscamente de tema. Nunca pudo engañarme, asintió Nicolas lentamente. Pero claro, todos usamos máscaras, ¿no? Preguntó, mirando a James con curiosidad. Probablemente, admitió James, apartando la mirada de los ojos penetrantes de Nicolas. Fue un buen hombre en su día, veo que nunca lo viste, pero es la verdad, dijo Nicolas con una expresión de arrepentimiento en el rostro. Como otros antes que él, se dejó llevar por la promesa del poder y empezó a creerse su propia leyenda. Explicó con voz seca y polvorienta. Tú, sobre todo, debes saber que el poder corrompe. Solo si se usa para el mal, respondió James, volviendo su atención a Nicholas. No existe el bien ni el mal, dijo Nicolás negando con la cabeza. Solo la apariencia y el punto de vista de ambos, dijo en voz baja. Lo que es bueno para ti, un dragón podría no estar de acuerdo con ello. Bien dicho, admitió James. Pero cosas como manipular la vida de la gente, planear la muerte de niños inocentes, destruir gente para favorecer la causa de alguien, señaló. Nunca creí en el bien común de Dumbledore, y no voy a empezar a hacerlo ahora. Dumbledore era alguien que permitiría que abusaran y mataran niños si eso lo ayudaba a alcanzar sus objetivos, siempre y cuando se mantuviera limpio y eso favoreciera sus planes, simplemente así a la vista gorda. ¿No sacrificarías una sola vida para salvar 100? Preguntó Nicolás con curiosidad. ¿Mi vida? Aceptaría esa maldición sin pensarlo. ¿Salvar a 100 niños inocentes? ¿Salvar a 10? ¿Salvar solo a uno? No cambiaría nada, dijo James con firmeza. Pero hay una diferencia entre sacrificarme o manipular a alguien para que lo haga sin decírselo. La diferencia entre lo correcto y lo fácil, respondió Nicolás asintiendo. Elegirías lo correcto. Nunca tomé el camino fácil, dijo James con una leve sonrisa. No, Albus siempre elegía lo fácil.
Nicolás asintió con un suspiro de arrepentimiento. Lo que era fácil para él y lo más difícil para aquellos a quienes creía tener derecho a controlar. Siempre pensó que lo correcto debía ser igual a lo difícil, simplemente porque era lo que estaba en equilibrio con lo fácil. Explicó con suavidad. Me alegra ver que no son el mismo tipo de hombre, dijo con un leve asentimiento. Aunque nunca fue malvado, descarriado y manipulador, sin duda, nunca actuó por despecho ni con maldad. Puede que las razones de sus actos no tengan sentido para nadie más que para él, pero desde luego nunca fueron con maldad. Cualquiera que permita el abuso infantil cuando podría haberlo detenido es malvado, así que podrías haber engañado. James se quedó callado, alzando la vista al oír otro golpe en la puerta de su oficina. Te juro que esta mañana parece un King's Cross, murmuró mientras se levantaba de su escritorio, se dirigía a abrir la puerta y bajaba la mirada sorprendido al ver a Hermione allí de pie, nerviosa, sosteniendo un libro de defensa en los brazos mientras lo miraba. Profesor, ¿es un mal momento?, preguntó Hermione, vacilante. Probablemente no, rió James entre dientes, regresando a su oficina con una pequeña sonrisa mientras pensaba en la emoción que estaba a punto de darle a la joven bruja cuando le hizo señas para que lo siguiera hasta su oficina. Oh, lo siento, solo puedo. Hermione, para. James rió entre dientes, levantando la mano para evitar que Hermione saliera corriendo de la oficina. Este es Sirius Black, dijo, presentando a Sirius, que observaba la interacción con curiosidad. Y Nicolas Flamel, los presentó tras una breve pausa, viendo cómo Hermione chillaba de asombro y abría los ojos de par en par ante la presentación. Esta es Hermione Granger, la bruja más inteligente de su año, de hecho, la más inteligente que he conocido, por mucho, explicó con una leve sonrisa. Es un placer, señorita, le sonrió suavemente Nicolás. Oye, asintió Sirius, captando la mirada interrogativa de James. Va a superar todos los récords de Dumbledore, te lo aseguro. James sonrió, sabiendo perfectamente por su futuro que Hermione, de hecho, se desempeñaba mejor en los éxtasis que Dumbledore, y eso que se tomó un año sabático por la búsqueda de Horrocruxes y todo lo demás que había sucedido durante sus años escolares. Entonces, ¿una bruja a la que vigilar?, dijo Nicolás, dedicando a Hermione una sonrisa evaluadora. Quizás buscas una aprendiz para ti. ¿Y para que también transmita tu legado?, preguntó, mirando a James con una mirada intensa. No, James negó con la cabeza, provocando una mirada de asombro en Hermione. Sus especialidades son más inteligentes de lo que jamás podría imaginar. Es demasiado lista para quedarse atrapada en mi estilo de magia marcial. Sería un desperdicio de su gran cerebro, explicó con una risita mientras Hermione se sonrojaba intensamente ante el elogio. Tiene más talento para encantamientos y pociones. Cosas como aritmancia y encantamientos le resultarán naturales. Ya veo, asintió Nicolás, aceptando las razones de James mientras volvía su atención a Hermione. Yo mismo me dediqué a la magia marcial durante un tiempo, allá por el siglo XVIII. Fueron unas décadas interesantes, pero por desgracia no encontré ninguna satisfacción en el arte, explicó con una risa seca. En realidad, reflexionó James en voz alta, mirando su estantería y hojeando los diversos libros de encantamientos, maldiciones, protecciones y defensas que tenía hasta llegar a la pequeña sección de alquimia al final. Al encontrar el libro que buscaba, lo sacó rápidamente, sonriendo con suficiencia al identificar el nombre de Nicolas Flamel grabado en el lomo como el autor. ¿Te importaría?, preguntó con una sonrisa pícara, abriendo el libro y ofreciéndoselo a Nicolás mientras agarraba una pluma con la otra mano. Hace mucho tiempo que no escribo esto. Nicolás rió entre dientes secamente, tomando la pluma y mirando a James. Al notar que su mirada se dirigía a Hermione, le dedicó una leve sonrisa y un asentimiento, firmando la contraportada del libro con una declaración dirigida a Hermione. 300 años, creo, quizás más, dijo en voz baja mientras James daba la vuelta al libro, leyendo la inscripción con una sonrisa antes de soplar la tinta para secarla y luego sacar su varita para lanzar un encantamiento de preservación sobre la portada. Sí, 1600, estoy seguro, dijo mientras examinaba la portada del libro en las manos de James. Casi 400 años entonces, James le devolvió la sonrisa, extendiendo el libro para que Hermione lo tomara con cuidado y manos temblorosas. Cuídalo, dijo con un guiño mientras Hermione lo miraba atónita, abriendo y cerrando la boca sin pronunciar palabra mientras abría el libro con cuidado y contemplaba con asombro la inscripción con su nombre garabateado. Estoy seguro de que tenemos más que decirnos, pero mi tiempo aquí hoy es limitado, interrumpió Nicolás, asintiendo con la cabeza a James en señal de aprobación.
Es usted un hombre muy sorprendente, y para mi grata sorpresa, un hombre valioso, explicó con una mirada curiosa. Hablaremos pronto, joven amo. Hay cosas que ni siquiera usted sabe todavía, quizá cosas que le sorprendan, dijo, dirigiendo su atención a James y luego a Hermione. El placer ha sido mío, señorita. Estoy seguro de que nos volveremos a ver en los próximos años, dijo con una leve sonrisa, antes de desaparecer silenciosamente de la silla, sin siquiera un chasquido o crujido de aparición, simplemente se fue. Lo juro, cuanto mayores se hacen, más astutos se vuelven. James rió entre dientes, reclinándose y sentándose en su escritorio, asombrado por lo que acababa de suceder. ¿Ese era realmente Nicolas Flamel? Graznó Hermione, sin dejar de mirar con asombro el libro que tenía en las manos. ¿Ya sabes de Nicolas Flamel? Preguntó James, arqueándole una ceja a Hermione. He leído todo sobre él, por supuesto, solo algunas lecturas ligeras mientras los demás trabajaban en sus tareas de pociones que ya había terminado, pero, exclamó Hermione, incapaz de comprender exactamente qué acababa de suceder. ¿Lectura ligera? Sirius la miró boquiabierto. Cualquier cosa que mencione a Flamel no será lectura ligera. Cualquier libro que ella considere lectura ligera, tú lo considerarías un arma mortal, replicó James con una sonrisa. Querrás mantenerlo a salvo, rió entre dientes, extendiendo la mano y cerrando el libro en las manos de Hermione con cuidado, observándola mientras lo acunaba con una expresión de asombro. No creo que firme muchos libros por ahí, así que este es único, dijo en voz baja. No tiene precio. Exclamó Hermione con reverencia. Te lo devolveré. Por el libro. Es decir, yo. Es un regalo, rió James, negando con la cabeza. ¿Qué querías realmente? Preguntó con curiosidad. Balbuceó Hermione, indecisa entre mirar el libro que tenía en las manos y al profesor Potter. No me acuerdo. Chilló al cabo de un momento, provocando que James y Sirius se rieran entre dientes al ver su cara de pánico. ¿Rompiste a tu pequeño primerizo? Se rió Sirius, relajándose en su silla y observando divertido. Ve y guarda eso en tu baúl en un lugar seguro, rió James, negando con la cabeza, divertido. Ven a buscarme cuando recuerdes lo que querías, ¿de acuerdo? Preguntó, recibiendo una rápida ráfaga de asentimientos de Hermione. Un gusto conocerte, rió Sirius con un gesto casual mientras James se levantaba para abrir la puerta para que Hermione saliera, todavía con una expresión de sorpresa y algo de incredulidad en su rostro mientras se arrastraba hacia el pasillo. ¿Crees que estará bien? Preguntó James con una pequeña sonrisa hacia Sirius mientras se apoyaba en la puerta, observando cómo Hermione se alejaba a pasitos cortos como un zombi. No bromeaba, de verdad creo que la rompiste, dijo Sirius riendo. ¿Maldito Nicolas Flamel? ¿Cómo demonios pasó eso? No tengo ni idea, rió James, alborotándose el pelo desordenado con asombro. Nunca lo había visto antes, no tengo ni idea, exclamó con otra risa. Siempre pensé que murió, después de, Dumbledore dijo que destruyó la piedra, así que pensé que los Flamel habían muerto después. Si te fías de Dumbledore, aunque, como digo, parece bastante improbable. ¿Por qué está aquí? Preguntó Sirius mientras James cerraba la puerta de la oficina. Dumbledore tenía la piedra filosofal, su piedra, supongo, dijo James mientras volvía a su escritorio y se sentaba, todavía un poco aturdido por lo que acababa de pasar. Supongo que esta vez vino a recogerla, en lugar de que Dumbledore la rompiera o se la quedara. Merlin, suspiró Sirius. ¿Y eso de Grindelwald? Es una larga historia, admitió James. ¿Grindelwald sigue vivo? Preguntó Sirius. Sí, está encerrado en Nurmengard. James asintió. Dumbledore no lo mató, solo deja que todos piensen eso. Explicó encogiéndose de hombros. Como si alguien fuera a creer que mató a su antiguo novio. Resopló y negó con la cabeza. Eso, no tengo ni idea de qué decir al respecto, murmuró Sirius para sí mismo, sorprendido por esa información. No lo supe hasta después de la guerra, al menos en mi época, reflexionó James en voz alta. 6 o 7 años, algo así. Voldemort lo localizó y destruyó el lugar. También perseguía a Grindelwald. Maldita sea, Sirius frunció el ceño. ¿Él liberó a Grindelwald? Lo mató, corrigió James al ver la sorpresa en el rostro de Sirius. ¿Te imaginas a Voldemort compartiendo el poder con alguien? Probablemente no, admitió Sirius con una mueca al pensar que tanto Grindelwald como Voldemort pudieran correr libres. La guerra de Grindelwald fue mundial. Voldemort es un pez pequeño comparado con él. Ni siquiera sacó su guerra del país. James se encogió de hombros mientras miraba el reloj de pared.
Tengo una clase de segundo año en un minuto, dijo, cambiando de tema mientras sacaba su abrigo del perchero y se lo ponía, guardando su varita por ahora. Entonces, Sirius sonrió, poniéndose de pie mientras James abría la puerta, dejándolos salir al pasillo vacío. ¿Es ella entonces? ¿Tu hija de Mugles? Ella no es mía, dijo James con firmeza, mirando a Sirius mientras cerraba la puerta de la oficina y la cerraba con llave detrás de él. ¿Sabes a qué me refiero?, respondió Sirius con una sonrisa burlona. ¿Va todo bien con el cachorro y ella? ¿Son amigos?, asintió James mientras caminaba, dejando que Sirius lo acompañara hacia el aula de defensa. Para ser honesto, probablemente él sea mejor amigo con ella que yo en aquel entonces, admitió. Parece simpática, un poco estudiosa. Sirius se encogió de hombros. No destaca ni nada. Contigo, Amelia y Julia, imaginé que te gustaban las rubias y las chicas con más pecho. Dijo, moviendo las manos frente a su pecho para señalar los mayores atributos de Amelia y Julia. Es la única que me apoyó en todo, literalmente, dijo James con firmeza, ignorando el comentario de Sirius sobre el pecho de Amelia. Estuvo ahí cuando todos me abandonaron, incluso perdió a sus padres, todo por eso. Terminó sin nada y abandonó el mundo mágico después de sacrificarlo todo por un mundo que todavía la trataba como una mierda. Espetó, fulminando a Sirius con la mirada. Solo decía, dijo Sirius rápidamente, levantando las manos en señal de rendición. Si hay que elegir, entre dejar que los fanáticos de sangre pura sigan al mando y yo alejar a Harry, a ella y a algunos otros de todo esto. Dejar que Voldemort destruya el ministerio y tome el control. James lo miró con el ceño fruncido. Quemaré el ministerio yo mismo y le abriré las puertas, dijo con firmeza mientras entraba en el aula de defensa vacía. No puedes decir eso, Junior. Dijo Sirius en estado de shock. Hablo en serio, dijo James con firmeza. Les di 20 años para cambiar. 20 años para dejar de ser unos imbéciles intolerantes y lidiar con la corrupción y toda la mierda que prácticamente gobierna este mundo. Explicó mientras se dirigía al escritorio de enfrente de su clase. Es tiempo más que suficiente. ¿Qué ha hecho este mundo por mí? Mentiras y estupideces, una familia muerta, oportunidades perdidas y un montón de ovejas que se creen con gusto cualquier mentira que se publique durante más tiempo. Explicó sin rodeos. No les debo nada, espetó. ¿Qué te dio el mundo? Una familia intolerante, estupideces y unos imbéciles abusadores. Un gobierno corrupto y una década en la cárcel por un crimen que ni siquiera cometiste. Pero, ¿dijiste que había una profecía? Sirius frunció el ceño. James echó un vistazo rápido a su alrededor, asegurándose de no ver a nadie en el pasillo antes de encogerse de hombros. La profecía dice que soy el único que puede derrotar a Voldemort. ¿Y? Sirius frunció el ceño. Puedo, enfatizó James. No lo haré, no tengo que hacerlo, ni me veré obligado a hacerlo. Explicó. Que pueda no significa que tenga que hacerlo. Pero, eso, tienes que hacerlo. Gritó Sirius. Le conté todo esto a Amelia. Me encargaré de Voldemort si todos los demás se encargan de la mierda de sangre pura en este país, explicó James encogiéndose de hombros. No voy a arriesgar mi vida para enfrentarme a Voldemort otra vez por un país que trata a los hijos de Mugles como si fueran algo que se han sacado del zapato. ¿Y si no lo hacen? Preguntó Sirius. Entonces Voldemort puede quedárselos, se lo merecen, dijo James sin rodeos, mirando más allá de Sirius para ver el pasillo por donde empezaban a pasar los estudiantes. Los niños llegarán enseguida. Iré a la mansión a la hora de comer, y luego nos encargaremos de Skeeter y el profeta. Sirius simplemente asintió tontamente ante eso, sin estar muy seguro de cómo responder a lo que Junior le estaba diciendo. ¿Puedes? James se quedó callado al ver a Tonks entrar al aula. ¿O la alcanzas o regresas a la mansión? Me da igual. ¿Tonks? Preguntó Sirius, girándose para ver al metamorfo de cabello rosado en cuestión mirándolo confundido. ¿Sirius? Preguntó Tonks en estado de shock, mirando fijamente a James y a Sirius. Llévenlo, que les enseñe el camino a Honeyduques, murmuró James, sacando unos galeones del bolsillo y entregándoselos a Tonks cuando ella se acercó. Quiero chocolate y cervezas de mantequilla para la oficina, dijo con una sonrisita mientras Tonks cogía los galeones. Está bien, jefe. Tonks sonrió. Espera, eres la pequeña ninfa. No me llames así. Tonks lo fulminó con la mirada, asegurándose de que Sirius captara el mensaje mientras su cabello se ponía rojo.
Vamos, salgamos de aquí antes de que nos convierta en sus muñecos de juguete por hoy, dijo con una sonrisa burlona hacia James mientras acompañaba a Sirius, todavía confundido y desconcertado, fuera del aula y de vuelta al pasillo. Lo juro, murmuró James para sí mismo mientras caminaba alrededor de su escritorio, observando hasta que Tonks y Sirius salieron de la habitación antes de quitarse el abrigo y arrojarlo sobre su escritorio, sacando su varita y lanzando un amplio hechizo de calentamiento sobre toda la habitación en preparación para su primera lección del día. Pensar en Nicolas Flamel, las reliquias de la muerte y lo que realmente debería contarle a Sirius sobre ellas podía esperar, al menos hasta después del almuerzo, y ciertamente hasta después de haber tratado con Rita Skeeter. Sin embargo, por ahora tenía que enseñar a toda una clase de sexto año de Hufflepuff y Ravenclaw y, en retrospectiva, preferiría lidiar con un señor oscuro en lugar de con 40 niños de 12 años. Biblioteca de Hogwarts. Hogwarts. Hora de comer. ¿Estás bien? Hermione levantó la vista de su libro aturdida cuando reconoció la voz que se dirigía a ella. Al ver a Daphne y a su amiga acercándose, trató de darles al menos una pequeña sonrisa. Solo preguntaba, ¿no dijiste nada en el almuerzo? Entonces, bueno, Daphne se quedó en silencio, señalando hacia donde Hermione estaba sentada en la mesa de la biblioteca, mirando el libro con la mirada perdida. ¿Weasley diciendo cosas otra vez? No, dijo Hermione negando con la cabeza. Tanto ella como Neville habían ignorado por completo a Ronald Weasley cuando éste intentaba presionarlos para que lo ayudaran con sus deberes los últimos días. El pelirrojo seguía, al parecer, molesto, pero tras ver a Harry con Hermione y Neville como amigos, había decidido no insistir más. ¿Qué pasa entonces? Preguntó Daphne con curiosidad, sentándose a la mesa y dejando espacio para que Tracey se uniera a ellas. ¿Alquimia avanzada y transmutación? Preguntó en voz alta, arqueando una ceja perfectamente delineada al leer el título del libro frente a Hermione. ¿No te estás adelantando un poco leyendo ese tipo de cosas? Preguntó con curiosidad. Yo, fui a preguntarle al profesor Potter sobre, quería saber a qué se refería con todo ese asunto de la intención que mencionó en nuestra lección sobre el conjuro de retroceso, admitió Hermione en voz baja. ¿Verdad? Daphne asintió pensativa. Ella tampoco entendía del todo el hechizo basado en la intención, así que entendía por qué Hermione le había pedido una mejor explicación. ¿Y? Él estaba en una reunión con Nicolas Flamel, explicó Hermione en un susurro, con el asombro evidente en su voz mientras seguía mirando el libro que tenía delante. Espera, ¿el Nicolas Flamel? Preguntó Daphne, mirando a Hermione y al libro que tenía delante. ¿El alquimista? ¿El inmortal? Él. Sí, la interrumpió Hermione, asintiendo bruscamente. Feliz de que alguien más estuviera igual de sorprendido que ella. Él firmó el libro y me lo dio, susurró. Eso, guau. Exclamó Daphne, reclinándose en su silla mientras reflexionaba sobre la noticia. ¿De qué estaban hablando? Preguntó, pensando con intensidad mientras las consecuencias de esto se filtraban en su mente. ¿Quién es Nicolas Flamel? Preguntó Tracey con firmeza, mirándolos a ambos y algo molesta por ser la única en la mesa que aparentemente no sabía qué le pasaba. Un alquimista, famosísimo. Tiene más de 600 años, es un genio. Daphne repitió rápidamente. Él inventó la piedra filosofal, con ella se crea el elixir de la vida, y gracias a ella es prácticamente inmortal. Hermione asintió en señal de confirmación. También puede convertir cualquier cosa en oro, no lo olvides, señaló Daphne pensativa. ¿Por qué estaba aquí? ¿Estaba allí con alguien llamado Sirius Black? Preguntó Hermione con curiosidad. Igual de famoso, o infame, debería decir. Daphne asintió pensativa mientras Hermione la miraba con una expresión que exigía la información que necesitaba. Sirius Black era amigo del profesor Potter antes de la guerra. Acabó en prisión, aunque fue un funcionario corrupto del ministerio quien lo metió en la cárcel. Fue un gran escándalo justo antes de empezar la escuela. Explicó. Vaya, exhaló Hermione, frunciendo el ceño mientras contemplaba el hecho de que aparentemente el Ministerio de Magia tenía sus propios problemas con la corrupción. Los Potter son muy famosos por las pociones. Apuesto a que conocen a Nicolas Flamel desde hace años, reflexionó Daphne. Con lo estrechamente relacionadas que están la alquimia y las pociones, tendría sentido que se conocieran así. ¿El profesor Potter es famoso por sus pociones? Preguntó Hermione. No he leído nada que diga eso. No el profesor Potter, sino su padre, señaló Daphne. Fleamont Potter, pero los Potter inventaron muchísimas de las pociones que se venden hoy en día, desde la poción de cabello de Sleekasi hasta la poción crece esqueletos. Explicó.
Siempre han sido pocionistas famosos. Lo llevan en la sangre. ¿En su sangre? Preguntó Hermione. Arrugó la nariz. ¿Qué demonios significa eso? Muchas familias antiguas son así, explicó Tracey encogiéndose de hombros y asintiendo de reojo hacia Daphne. Como los Ollivander, llevan siglos fabricando varitas. Lo llevan en la sangre. Explicó encogiéndose de hombros. Buen ejemplo, asintió Daphne. La familia de la profesora Vector también ha sido maestra en aritmancia durante varias generaciones. La magia sigue patrones similares. Algunas familias son mejores en encantamientos, pociones o encantamientos, y otras en otras cosas. Explicó con una leve sonrisa. ¿La magia se da en familias así? Preguntó Hermione, frunciendo el ceño ante la idea. Ah, sí, asintió Tracey con alegría. Al igual que el cabello rubio de los Malfoy, la familia de Daphne ha sido experta en magia de hielo desde la época de su bisabuela. Criomancia, le sonrió Daphne a su amiga, que nunca recordaba el nombre. Mamá empezará a ayudarme a mejorar cuando sea mayor, explicó. La familia del profesor Potter debe ser lo suficientemente buena como para ser amiga de Nicolas Flamel y probablemente de otros pocionistas y alquimistas famosos, dijo encogiéndose de hombros. Eso, no sabía que la magia se transmitía de padres a hijos, explicó Hermione frunciendo el ceño, disgustada por esa laguna en su conocimiento. Los libros no mencionan nada parecido. Sí, creo que sí, solo que se habla más de eso en los éxtasis, reflexionó Daphne en voz alta. Busca cosas como metamorfómago, probablemente sea el más famoso. La nueva asistente del profesor Potter es uno, por eso su pelo cambia de color constantemente. Explicó con una sonrisa. Pensé que era solo una especie de encantamiento. Preguntó Hermione, con mucha curiosidad por esta nueva faceta de la magia de la que no había oído hablar antes. No, dijo Tracey negando con la cabeza. He oído que la familia Black solía tener un montón de metamorfosis, pero hace siglos que no hay una. Es como una transfiguración muy avanzada. Puede cambiar de apariencia, de quien quiera, me da muchísima envidia. Explicó con un pequeño puchero ante la idea. ¿Es una cambiaformas? Susurró Hermione con asombro. Es un buen nombre para ello, reflexionó Daphne, que no estaba familiarizada con el término pero pensaba que encajaba bastante con lo que realmente era un metamorfo. ¿Y entonces por qué es famosa tu familia? Preguntó Hermione, mirando a Tracey con la esperanza de saber más. Nada, la verdad, suspiró Tracey, negando con la cabeza. Mi abuela es hija de muggles, por parte de mi padre, y mi madre también. Soy solo la tercera generación con magia en mi familia, así que aún no tengo ni idea de en qué seré buena. Explicó encogiéndose de hombros. Yo tampoco, Hermione frunció el ceño, mirando la biblioteca. El profesor Potter parecía creer que sería buena en encantamientos y aritmancia, pero dijo que no me aceptaría como aprendiz de magia marcial. Explicó, con aspecto decepcionado por el comentario del profesor Potter. ¿Elaboración de hechizos y encantamientos entonces? Silbó Daphne en señal de agradecimiento. Debe creer que eres muy bueno con trabajos delicados y precisos. Esa es una de las magias más difíciles que existen. ¿Lo es? Preguntó Hermione sorprendida. Merlin, sí, asintió Tracey. No se necesita mucha habilidad para lanzar maldiciones y maleficios, solo poder mágico, en realidad, pero aprender a encantar cosas y tejer talismanes, eso sí que requiere mucha habilidad. Explicó. Si el profesor Potter cree que se te da bien, deberías intentarlo a ver. No parece de los que intentan hacerte investigar algo que no te servirá de nada. Todavía no puedo creer que tengas un libro de alquimia firmado por Nicolas Flamel, susurró Daphne, mirándolo con asombro. Tendrás que guardarlo en un lugar seguro. Iba a guardarlo en mi baúl, pero quería leerlo primero, explicó Hermione con una sonrisa. Es realmente fascinante. El señor Flamel dijo que lo escribió en algún momento del siglo XVI, dijo con nostalgia. No me imagino qué clase de cosas habrá visto. Con 600 años, el mundo debe de haberle parecido muy diferente. Apuesto a que se aburre muy rápido, explicó Tracey con una risita cuando Daphne y Hermione la miraron sorprendidas. ¿Qué? ¿Tiene 600 años? ¿Crees que hay algo ahí fuera que no haya visto, probado o hecho todavía? Preguntó divertida. Eso, no lo había pensado. Hermione frunció el ceño, pensando en cómo sería si hubiera vivido 600 años. Debe saber cosas que nadie más sabe. Probablemente, asintió Daphne con naturalidad. Me pregunto si volverá a visitar al profesor Potter. Me encantaría poder hablar con él y hacerle algunas preguntas. Yo también. Hermione sonrió en señal de acuerdo.
Mientras Tracey se reía de la reunión de los dos intelectuales, felizmente se recostó en la silla de la biblioteca para observar cómo Daphne y Hermione continuaban charlando sobre qué preguntas les gustaría hacerle a Nicolas Flamel y qué tipo de respuestas probablemente obtendrían de él. Los tres no lograron ver a los dos Slytherin sentados a unas cuantas mesas de distancia, uno rubio y otro con cabello negro, ambos prestando mucha atención a todo lo que decían las tres chicas y observando con un disgusto apenas disimulado su amistad. Aula de defensa. Hogwarts. Sirius Black se debatía entre la diversión, el orgullo y la sorpresa mientras permanecía en la puerta, al fondo del aula, observando cómo Junior daba clase a los alumnos de sexto año de Hufflepuff y Ravenclaw. En realidad, solo repasaba temas sencillos. Escudos y encantamientos de desarme, temas que los chicos deberían haber dominado el año pasado, pero parecía que a muchos todavía les costaba dominarlos en las primeras semanas de su año de éxtasis. Ir de compras con mimadora por Oxmeade había sido una distracción bienvenida, así como una buena oportunidad para pasar algún tiempo con su sobrina, y ella había estado más que feliz de acosarlo constantemente con preguntas sobre Junior, sus habilidades y qué tipo de magia podía enseñarle, además de pedirle historias divertidas y chismes sobre él. Regresar a la clase con una gran bolsa llena de chocolate y cerveza de mantequilla había sido el final de su divertido viaje, pero como Nimadora regresó para ayudar a Junior en el aula, había organizado otro día con su madre y Sirius la próxima vez, para poder estar allí y divertirse cuando Sirius y su madre se conocieran adecuadamente por primera vez desde que había estado encerrado en Azkaban. Ver a Junior enseñar fue un shock para Sirius. Por mucho que bromeara al respecto y le divirtiera que se convirtiera en una figura de autoridad, era sorprendente ver lo bueno que era enseñando. Era evidente que a los niños les encantaba aprender de él. Todos estaban prácticamente en vilo mientras les explicaba los diferentes tipos de escudos y cómo su intención podía influir en su correcta ejecución. Es alguien muy especial, ¿verdad? Sirius miró a su alrededor divertido, levantando una ceja cuando vio a la profesora McGonagall caminando por el pasillo del tercer piso hacia él. Nunca pensé que lo vería como profesor, eso seguro, admitió Sirius con una sonrisa mientras la profesora McGonagall se acercaba a él en la puerta para ver el final de la clase. Lo admito, yo también tenía mis reservas, dijo Minerva en voz baja, observando el aula con ojo evaluador. La verdad es que me sorprendió mucho que destacara enseñando. Superó con creces mis expectativas. Parece que a los niños les encanta, asintió Sirius divertido, mientras observaba cómo dos de los Hufflepuff se levantaban para probar sus escudos contra los hechizos de cosquillas que les lanzaba Junior. No recuerdo que defensa contra las artes oscuras fuera tan divertido. Tiene una forma especial de mantener a sus clases animadas y llenas de risas, admitió Minerva con una sonrisa irónica. Debería estar relajándose, listo para comer, dijo mientras los dos Hufflepuff, entre risas, volvían a sus asientos. Muy bien, sonrió James mientras volvía al frente de la clase y se subía a su escritorio para sentarse cómodamente. ¿Ya se sienten mejor con sus encantamientos de escudo? Preguntó, mirando a su alrededor mientras toda la clase asentía y respondía a la vez. Última pregunta por hoy, luego es hora de comer, dijo con una sonrisa, riéndose de la alegría que le dieron varios de la clase. Se suponía que el año pasado se iba a hablar de conjuración silenciosa, al menos para que entraran a las clases de éxtasis. ¿Cuántos de ustedes son realmente buenos en eso? Preguntó con curiosidad. No los estoy juzgando, solo quiero saber dónde están para poder empezar a prepararlos para la conjuración puntual si se les da bien la conjuración silenciosa. Así que, si son lo suficientemente buenos en la conjuración silenciosa como para salirse con la suya, que levanten la mano. Mirando a su alrededor, no se sorprendió realmente al ver que aproximadamente un tercio de los estudiantes de Ravenclaw levantaban la mano, y menos, tal vez alrededor de una cuarta parte de los estudiantes de Hufflepuff levantaban la suya. ¿Quién enseñaba lanzamiento silencioso el año pasado? Preguntó James, confundido al ver que la mayoría de la clase de éxtasis aparentemente aún no dominaba el lanzamiento silencioso. Bueno, el viernes por la tarde repasaremos el lanzamiento silencioso. Intentaré que aprendan el lanzamiento puntual antes de Navidad, si tengo tiempo, dijo con una sonrisa antes de ver a uno de los Ravenclaws levantando la mano. ¿Sí? Preguntó, señalando con la cabeza al Ravenclaw. ¿Qué sentido tiene lanzar un hechizo? Nunca he visto eso en un libro de texto de defensa, señor. El siguiente paso después del conjuro silencioso, explicó James encogiéndose de hombros. Todos empiezan igual. Conjuros y movimientos de varita. Esos son los primeros 5 años.
explicó, observando cómo toda la clase lo escuchaba. Para quinto año, deberían estar listos para pasar al conjuro silencioso. Nada de conjuros, solo pensar en el hechizo que quieren y combinarlo con los movimientos de varita. Explicó, observando cómo la clase asentía para indicar que seguían sus palabras. Entonces, el conjuro puntual es el siguiente paso. ¿A qué adivinan que perdemos esta vez? Preguntó con una sonrisa, mirando a la clase. ¿Movimientos de varita? Preguntaron algunos Ravenclaw al mismo tiempo. Exactamente, sonrió James. Requiere un poco más de concentración que el lanzamiento silencioso, pero puede ser una bendición en un duelo. Es rápido, decisivo y, sin ningún movimiento de varita ni conjuro, tu oponente no tiene ni idea de lo que le estás lanzando. ¿Y después qué? Preguntó un Ravenclaw diferente esta vez. Son ambiciosos, ¿verdad? James sonrió, mirando los libros en el escritorio de Ravenclaw y levantando la mano de golpe, consiguiendo el libro en un movimiento rápido, para sorpresa de la clase, que se quedó boquiabierta. Lanzamiento sin varita. No esperen que cubra el tema sin varita este año. Quizás el año que viene, si hay tiempo, pero es muchísimo más difícil que el lanzamiento silencioso o el puntual, así que no esperen mucho, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan difícil aprender sin varita, profesor? Preguntó uno de los Hufflepuff. ¿No hace falta ser muy poderoso para aprender eso? Para nada, negó James con la cabeza. Todos piensan eso porque es llamativo y te hace pensar que eres muy poderoso, pero la verdad es que no es mejor que usar una varita, explicó, acomodándose en su escritorio. Las dos ventajas de usar hechizos sin varita son que no te pueden desarmar, bueno, a menos que te refieras a que te desarmen literalmente con una maldición cortante en el hombro, explicó con una sonrisa. Y es una excelente manera de no pasar por alto el estatuto del secreto. ¿Pero no hace falta ser muy poderoso para aprender a lanzar hechizos sin varita? Preguntó un Ravenclaw en estado de shock. No, James negó con la cabeza. Se trata de concentración y determinación, o fuerza de voluntad si quieres. Explicó encogiéndose de hombros. Castelo Bruxo, en Brasil, y Ouagadougou, en África, enseñan magia sin varita desde el primer año. Las varitas son más bien una novedad en esos países. Explicó. Vince debería enseñar esto en lugar de su parloteo anual sobre las rebeliones de los goblins. Murmuró con un suspiro, para diversión de la clase. Las varitas son un invento europeo, no están realmente relacionadas con la magia, no necesitas tu varita para hacer magia. Piensa en las apariciones y las transformaciones animagas. Ninguna necesita tu varita, y ambas son técnicas de magia muy avanzadas. Explicó. En América, las tribus nativas usaban un bastón en lugar de una varita. Japón usa lo mismo, pero la India usa brazaletes y otros tipos de joyería. He oído hablar de algunos lugares que usan anillos encantados con runas en lugar de varitas para concentrarse, pero nosotros usamos anillos encantados para fines más comunes. Cada país tiene sus propias peculiaridades y formas de enseñar magia. Las varitas son simplemente lo que los antiguos magos diseñaron cuando empezaron a aprender, así que se convirtió en una tradición. Terminó encogiéndose de hombros al sonar la campana. Bien, el viernes cubriré el lanzamiento silencioso a fondo. Quiero que al menos dominen la técnica antes de pasar a algo más avanzado, explicó, levantándose de su escritorio y alzando ligeramente la voz para seguir el parloteo animado de la clase. Si creen que ya tienen suficiente habilidad con el lanzamiento silencioso como para no tener que repasar, traigan un libro a la clase del viernes y trabajen por su cuenta, o no la tomen y aprovechen la clase para hacer la tarea de otra clase, ¿de acuerdo? Preguntó, mirando a los estudiantes para asegurarse de que todos lo oían bien. No tardó mucho en recibir muchos saludos amistosos mientras los estudiantes comenzaban a salir del aula, dejándolo reclinado en su escritorio y sonriendo divertido cuando vio a Sirius y Minerva entrar al aula desde su posición junto a la puerta. Para que lo sepas, estoy buscando un sustituto para Cuthbert, explicó Minerva, mirando a James con curiosidad. Aunque encontrar un sustituto con las cualificaciones adecuadas está siendo más difícil de lo que esperaba, admitió con un pequeño suspiro. Probablemente porque ha sido tan inútil enseñando historia durante tanto tiempo, que ya no queda nadie en el país que tenga una idea real del tema, explicó James encogiéndose de hombros. Lamentablemente, me doy cuenta de que eso se acerca bastante a la verdad, admitió Minerva con un pequeño suspiro mientras se acercaba al escritorio de James con Sirius. Mientras revisaba el papeleo administrativo, descubrí que Albus seguía reclamando el salario de Cuthbert, pero lo depositaba en una bóveda de Gringotts perteneciente a una tal Arabella Fig.
Ah, dijo James con una sonrisa burlona, asintiendo para demostrar que reconocía el nombre. Una de las espías de Dumbledore, así que le pagaba para espiar a Harry con el sueldo de Vince. ¡Qué vieja traviesa! Explicó con una risa seca. Ya veo, Minerva frunció el ceño con los labios apretados mientras reflexionaba sobre lo que le decían. He cancelado los pagos. En cuanto encuentre un sustituto para Cuthbert, decidiré qué hacer con el dinero restante. Compra escobas nuevas para la escuela, dijo James encogiéndose de hombros. Son antiguas y probablemente la causa de la mitad de los accidentes cada año. Probablemente sea cierto, admitió Minerva con un gesto pensativo. Lo pensaré un poco, reflexionó en voz alta. En fin, me gustaría que me acompañaras en una reunión próximamente. Ya que tú empezaste todo esto, creo que sería beneficioso contar con tu opinión mientras continuamos. ¿Ah? James arqueó ambas cejas, mirando a Minerva y preguntándose qué estaría planeando. Iba a... Suspiró, y su voz se fue apagando antes de asentir para sí mismo. Sirius, ¿te apetece encargarte del profeta tú solo? Claro, dijo Sirius encogiéndose de hombros, mirando a James y a la profesora McGonagall. ¿No quieres encargarte tú? Preguntó con curiosidad. Habla con ellos primero. Si no consigues nada, podemos volver después de cenar y aclararlo, dijo James asintiendo con firmeza. Si Skeeter te da alguna molestia, avísame y llegaré antes si puedo. Claro, Sirius se encogió de hombros. Lidiar con irritantes como Skeeter y el profeta era bastante fácil, la verdad. ¿Te apetece un viaje a Diagon? Preguntó, mirando a Animadora con una mirada interrogativa. Dejemos que los niños se encarguen, dijo James con una sonrisa burlona, recibiendo una mirada burlona de Sirius mientras sonreía y acompañaba a Minerva fuera del aula antes de volver a mirar a Animadora. Cierra cuando salgas, ¿de acuerdo? Claro que sí, jefe, respondió Animadora rápidamente mientras James y Minerva se dirigían al pasillo donde Minerva comenzó a guiarlo hacia la escalera principal. Bueno, ¿de qué se trata esta reunión? Preguntó James con curiosidad, siguiendo distraídamente a Minerva con las manos en los bolsillos de sus vaqueros. Los gemelos Weasley, explicó Minerva con paciencia. ¿Qué han hecho ahora? Murmuró James para sí mismo, poniendo los ojos en blanco mientras seguía a Minerva por la escalera principal hacia el piso que conducía a la oficina de la directora. Sorprendentemente, nada, admitió Minerva con una leve sonrisa. Tuve una conversación bastante franca con Aurora sobre su trabajo, junto con varios otros profesores. Todos coinciden en que el cambio de la última semana respecto a los años anteriores ha sido realmente impactante. No me sorprende, dijo James encogiéndose de hombros. ¿Qué también conoces a las gemelas? Preguntó Minerva con curiosidad mientras la guiaba por el pasillo hacia la escalera de caracol que conducía a su oficina. Bastante bien, supongo, probablemente un poco mejor que la mayoría, admitió James frunciendo el ceño levemente, intentando que su interacción con los gemelos sonara lo más vaga posible. No era como si pudiera decir sin rodeos que todo lo que sabía sobre ellos provenía de haber crecido con ellos y haber luchado a su lado. ¿Y aún crees que su madre eligió sus cursos Soul sin su participación? Preguntó Minerva, arqueando una ceja mientras lo acompañaba a su oficina. ¿Qué se llevan? Preguntó James con una mirada curiosa a la oficina. Algunas cosas habían cambiado desde la última vez que estuvo allí con Animadora, pero ahora, al mirar a su alrededor, ya no parecía la oficina de Dumbledore, sino que estaba a punto de parecerse a la que recordaba que sería la oficina de Minerva en el futuro. Las asignaturas básicas, junto con cuidado de criaturas mágicas, estudios mugles y runas antiguas, explicó Minerva, rodeando su escritorio y señalando uno de los asientos que había al frente, indicándole a James que tomara asiento. Inútiles, peor que inútiles, y. De hecho, los veo bien en runas, reflexionó James en voz alta asintiendo. La hora de criaturas y estudios mugles es una broma, ninguno de los dos hará nada con ninguno de los dos, y estudios mugles está tan atrasado que debería llamarse simplemente historia mugle. Eso has dicho, suspiró Minerva. Solo puedo centrarme en un problema a la vez. Una vez que haya resuelto los problemas para reemplazar a Cuthbert, entonces revisaré el curso de estudios mugles. Explicó, frunciendo el ceño hacia James. Así que crees que, su voz se apagó al oír que llamaban a la puerta de la oficina. Pase.
Gritó en voz alta, observando cómo James miraba con curiosidad a su alrededor y veía entrar a Aurora Sinestra, guiando a los gemelos Weasley a la oficina. James tuvo que sonreír al ver cómo los gemelos Weasley parecían un poco nerviosos al ser llamados a la oficina de la profesora McGonagall de esa manera, especialmente porque ahora estaban allí con la directora, jefa de Gryffindor, con él simplemente sonriéndoles. Señores Weasley. Justo a tiempo, dijo Minerva, señalando los asientos dispuestos frente a su escritorio. Tomen asiento, caballeros. Sea lo que sea, no lo hicimos nosotros. Profesor honesto. No hemos tenido tiempo de hacer nada todavía este año. De verdad. Terminaron con tono serio mientras se sentaban en las sillas ofrecidas, dejando una silla libre entre ellos y James, que Aurora tomó rápidamente, alejándose un poco del jefe de la casa. Estamos aquí para hablar de sus asignaturas de timo, caballeros, dijo Minerva, silenciándolos con una mirada fulminante. No de lo que hayan hecho este año, explicó, apretando los labios mientras los miraba fijamente desde el otro lado del escritorio. ¿Cuidado de criaturas mágicas y estudios mugles? Preguntó, arqueando una ceja hacia los gemelos. ¿Están considerando una futura carrera en el ministerio? Preguntó con curiosidad. No. Merlin, no. De verdad, un mundo sin profesor. Respondieron ambos gemelos con énfasis, negando con la cabeza ante esa idea. No lo creía, me pareció bastante curioso que tomaras exactamente los mismos cursos de timo que tu hermano mayor, Perky en este caso, aunque creo que a Charlie le gustaba mucho cuidado de criaturas mágicas, explicó Minerva pensativa. Tendría razón entonces el profesor Potter al suponer que ninguno de los dos eligió estos cursos por voluntad propia. Solo por la expresión de los gemelos era obvio para todos en la sala cuál era la respuesta. Déjame adivinar, Molly te indicó las opciones de curso, ¿te preguntó siquiera? Preguntó James, girándose para mirar más allá de Aurora y observar las reacciones de las gemelas. No lo creo. Sonrió con suficiencia al ver la sorpresa en las caras de las gemelas, quien demostró que había acertado. ¿De verdad es así? Preguntó Minerva, arqueando una ceja hacia los gemelos. Sí, profesor. Respondieron los gemelos al unísono. ¿Y las asignaturas que habrías elegido? Preguntó Minerva con curiosidad. ¿Profesor Potter? Preguntó, mirándolo fijamente esperando sus suposiciones. Aritmancia para que coincida con runas antiguas. Estos dos deberían estar estudiando hechicería y encantamiento. Criaturas y estudios mugles no les va a servir de nada, salvo darles unas horas de aburrimiento cada semana, explicó James con una sonrisita. Adivinación es inútil, y ninguna de las otras clases va a merecer su tiempo. En el peor de los casos, solo serán una distracción, explicó encogiéndose de hombros. Aritmancia y runas antiguas para sus timo, y luego usarán el tiempo libre extra para ponerse al día con todo lo que se han perdido en pociones. ¿Estás de acuerdo con eso? Preguntó Minerva, mirando ahora a Aurora. Provisionalmente, admitió Aurora con un leve asentimiento. Durante la última semana, más o menos, su trabajo ha mejorado mucho. Si bien sus calificaciones solían rondar el nivel aceptable, con alguna que otra superación, he notado al menos 3 sobresalientes en pociones y 1 en runas antiguas, mientras que sus trabajos de cuidado y estudios mugles han mostrado poca o ninguna mejora. ¿Les convendría cambiar de cuidado de criaturas mágicas y estudios mugles a aritmancia? Preguntó Minerva, mirando a los gemelos para evaluar sus reacciones. ¿Es realmente útil la aritmancia para crear hechizos y encantamientos? Preguntó uno de los gemelos, mirando a James. En efecto, respondió Minerva en lugar de James, atrayendo la atención de todos. Es una de las clases más difíciles que se ofrecen, pero si de verdad quieres aprender la abrumadora tarea de encantar, entonces es un curso esencial. Tomen todo lo que están aprendiendo sobre encantamientos y empiecen a analizarlo con lo que aprenderán en aritmancia. Descubrirán fácilmente cómo encantar encantamientos de escudo para convertirlos en sombreros o guantes, plumas autoentintables o fuegos artificiales que vuelan por el cielo como dragones, explicó James, atrayéndolos con pistas de sus futuras ideas que sabía que los seducirían aún más. O encantamientos extensibles integrados en bolsas. Ya no tendrán que cargar con una bolsa grande de libros o pociones. Solo una bolsa pequeña y todo cabe dentro. Explicó con una sonrisa burlona, recordando la bolsa extensible indetectable de Hermione que tantas veces les había salvado la vida. ¿Todo eso es encantador? Preguntaron ambos gemelos con asombro. En efecto, respondió Minerva con una leve sonrisa al ver lo fascinados que estaban los gemelos con lo que decía James.
Encantamiento se imparte como un curso éxtasis de 2 años si hay interés, al igual que alquimia y aritmancia avanzada. Quizás para el 6.º año, ambos lo consideren para sus últimos años aquí. Sí, profesor. Ambos gemelos asintieron con entusiasmo ante esa idea. Muy bien, este cambio dependerá, por supuesto, de sus calificaciones, caballeros, dijo Minerva con una mirada firme a los gemelos. El profesor Potter parece tener fe en ustedes dos y cree que pueden hacerlo mucho mejor. No lo defrauden, dijo con firmeza. No lo haremos, profesor. Nunca, profesor. Nunca. Ambos Weasley terminaron simultáneamente, sacudiendo la cabeza con entusiasmo y sonriendo salvajemente. Entonces haré los cambios necesarios en tu horario y la profesora Sinestra te entregará el nuevo por la mañana, dijo Minerva asintiendo, con una leve mueca en los labios al ver lo ansiosas que estaban las gemelas por aprender cosas nuevas. Gracias, profesor. Ambos gemelos sonrieron felices. Puedes agradecerle al profesor Potter, él fue quien mencionó la creencia de que tu madre eligió tus cursos sin tu consentimiento, explicó Minerva. Y estoy segura de que también estará pendiente de tus calificaciones. No le defraudaremos, profesor Pronks. Dijeron los dos Weasley con una sonrisa y un saludo a su profesor favorito. Pueden bajar a almorzar. Concertaré una cita con la profesora Sinestra para conseguir los libros de texto necesarios para sus nuevos cursos, explicó Minerva con una leve sonrisa burlona ante el título que aparentemente le habían puesto a James. Gracias, profesor. De verdad, gracias. Ambos gemelos saltaron de sus asientos en un instante, sonriendo ampliamente mientras corrían hacia la puerta, susurrando entre ellos sobre qué tipo de ideas había puesto el profesor Potter en sus cabezas para futuros experimentos que podrían llevar a cabo. Esos dos podrían incluso agotar a Peeves, murmuró Aurora mientras los gemelos salían de la oficina, cerrando la puerta tras ellos con un fuerte portazo. ¿Cómo, por Merlín, han podido aguantarlos durante 2 años ya? Un traguito de whisky cada noche hace maravillas, respondió Minerva con el rostro completamente serio, lo que provocó que James soltara una carcajada y negara con la cabeza al pensarlo. Y ya que estamos, quizás a James le gustaría ampliar el seudónimo con el que aparentemente lo han honrado los gemelos. ¿Profesor Cornamenta? ¿En serio? El gruñido de James fue la única respuesta que coincidió con el giro de sus ojos antes de lanzarse a la explicación de su lección de Patronus y a una explicación rápidamente improvisada del nombre que no plantearía más preguntas de las que ya se habían pensado.